Para que un caballero sea reconocido como maestro, primero debe romper el estereotipo de la espada. El legendario caballero de la lanza apareció en el campo de batalla. El héroe de la lanza fue quien puso fin a la guerra civil del imperio de Abelan en el vasto continente de Igrán. Nuestro héroe era conocido como Joshua Sanders. El héroe fue una fuerza imparable que derrotó a todo un ejército solo. Un hombre que sostenía una esfera mágica llamó al gran Joshua indefenso. De repente, el héroe comenzó a toser sangre. 5 hombres de la alta sociedad lo miraban desde arriba en sus últimos momentos. Confundido, el héroe debilitado les preguntó por qué lo traicionaron, mientras que uno de ellos, con una túnica negra, explicó que él debería saberlo, ya que es un experto en maná. El misterioso hombre de negro explicó que todo se debe a que el poder mágico y el poder sagrado muy similares colisionan dentro del cuerpo del héroe. Mientras Joshua caía al suelo gritando de dolor, los hombres de negro explicaron que esta colisión ya habría matado a cualquier hombre normal, pero el hombre enfurecido no pidió saber cómo estaba muriendo, sino porque lo estaban traicionando. Sir Sanders comenzó a hervir de ira, ya que nunca pensó ni una sola vez en sentarse en el trono. Todo lo que Joshua deseaba era borrar su nombre como hijo de una concubina y mostrar la grandeza de la lanza. El héroe solo quería servir al maestro que consideraba su único amigo. Después del fin de la guerra civil, la lanza planeó convertirse en el escudo del emperador César von Britten y de su imperio, y permanecer con ellos hasta su muerte. Pero Joshua aún no puede entender la razón detrás de esta traición. El anciano con el orbe explicó que hay criaturas cuya existencia misma representa un peligro. Evegrán, el maestro de la torre de magia, explicó que el emperador ahora podía gobernar el mundo con seguridad como deseara con el fin de la guerra civil. El anciano luego afirmó que el héroe de la lanza, con el corazón roto, era el único miedo que le quedaba al emperador. Los artistas marciales tardan décadas en cubrir una simple daga con aura de espada, a pesar de dedicar su vida a la investigación del maná, explicó Evegrán, mientras que el héroe puede cubrir fácilmente su lanza gigante con aura de espada. Evegrán le preguntó al moribundo cuánto sangre había en sus manos y en su arma. Con una mirada oscura en sus ojos, el maestro de la torre de magia afirmó que el gran héroe incluso superó el nivel más allá del maná. El dolor del lancero empeoraba con cada minuto que pasaba. Joshua pensó que el orbe mágico en la cabeza del anciano era el mismo que en el sitio histórico de Amón. El hombre con armadura dio un paso adelante, declarando que la lanza de Joshua lo hacía sentir mal, ya que también le tenía miedo. Confesó que se volvió paranoico al pensar en ser asesinado por la lanza. Una energía negra comenzó a salir del lancero. Evegrant agradeció a Joshua por todo lo que hizo por ellos. Si no fuera por el héroe, los traidores estarían muertos hace mucho tiempo. El maestro de la torre mágica agradeció a Sir Sanders una última vez. Con avaricia y celos en sus ojos, y un odio de alivio en su sonrisa, el anciano se despidió de su supuesto amigo. Joshua estaba de rodillas, incapaz de levantar la cara del suelo debido al inmenso dolor. Con una expresión de disgusto en su rostro, el emperador declaró que no podía presenciar el último aliento de su mejor amigo. Así fue como César y sus compañeros se alejaron del noble héroe moribundo. Hirviendo de ira, Sir Sanders usó su último aliento para gritar el nombre del traidor. Mientras los hombres se alejaban tranquilamente, el gran caballero juró que esta traición no terminaría aquí. De repente, un gran círculo mágico apareció bajo los pies de Joshua. El héroe de la lanza lo reconoció como un círculo de explosión mágica que se activaría en unos 5 minutos. Pero el legendario caballero de la lanza se estaba desesperando, ya que su título se volvía sin sentido. Joshua estaba devastado al morir miserablemente en el bosque como un caballero sin nombre después de ser traicionado por su amigo más antiguo. El caballero comenzó a maldecir mientras su fin se acercaba. De repente, la legendaria lanza comenzó a brillar. Joshua empezó a llamar el nombre de Luquía. Luquía era el nombre de su lanza roja, también conocida como la segadora de almas del campo de batalla. El héroe moribundo luchó por alcanzar su fiel arma, ya que siempre creyó que el poder estaba escondido dentro de Luquía y se sintió afortunado de que este poder se revelara. Joshua no podía pensar con claridad mientras gritaba para que su cuerpo se moviera. La lanza estaba a solo unos centímetros de distancia. Finalmente, el gran héroe pudo agarrar su legendaria lanza. Pero para su sorpresa, nada parecía suceder. Sir Sanders se sintió desesperado al encontrar su fin. La explosión mágica finalmente se detonó. Así fue como el héroe fue alcanzado por un inmenso golpe explosivo. La explosión mágica se volvió tan grande como una montaña. Así fue como Joshua Sanders, duque de la tierra de los caballeros del imperio de Abelan, tuvo un final asqueroso que no se ajustaba a su nombre como el invicto caballero de la lanza. Un joven se despertó gritando en un enorme montón de heno. El joven parecía confundido y se preguntó dónde estaba el establo de caballos en el que había despertado. Joshua parecía confundido, ya que debería haber encontrado su fin en la explosión y se preguntó por qué sus manos parecían extrañas. De repente, el duque lo comprendió todo. Corrió hacia el pozo de agua para comprobar su apariencia. El héroe se quedó sin palabras al ver su cuerpo más joven. Joshua se quedó sin palabras al ver su antiguo rostro infantil en el agua. Pero el héroe se dio cuenta de que en realidad no se había rejuvenecido. Este lugar era el hogar de la infancia de Sir Sanders, que reconoció por las rosas azules y el establo. No había duda de que el duque de Abelan estaba ahora en el pasado. De repente, el niño comenzó a reírse como un loco. Con una sonrisa llena de odio en su rostro, declaró que las cosas serían diferentes entre él y César, ya que el gran héroe de la lanza había sido bendecido con otra oportunidad. Joshua comenzó a pensar en su dulce venganza. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, 3 hombres se acercaron a él y comenzaron a regañar al héroe reencarnado por no limpiar después de los caballos como se le había ordenado. Los 3 hombres de aspecto malvado eran Gord, Lloyd y Lorce, y eran las tropas personales del ducado de Agnus. Uno de los 3 guardias le ordenó que respondiera con una mirada severa en su rostro, pero el otro le dijo a Lloyd que no valía la pena, ya que Joshua era mudo. Sabiendo que si alguna vez abría la boca frente a los 3 guardias sería golpeado hasta quedar en mal estado, el futuro héroe fingía ser mudo cada vez que alguien estaba cerca. Lloyd entonces mencionó que alguien conocido como Lucía no se encontraba por ninguna parte, pero su amigo rápidamente lo hizo callar, ya
ya que el duque solía encargarse de esa doncella. El guardia estaba aterrorizado incluso de pronunciar su nombre descuidadamente. Lucía era la madre de Joshua y la doncella exclusiva del duque actual. El héroe era el hijo bastardo de la doncella y su agresor, el ducado de Agnus. Consciente de la sangre que fluía en sus venas, los soldados decidieron intimidar al pequeño niño mudo, lo que les daría una sensación de placer. Pero los peores eran los tres hombres fuertes: Lloyd, que quería ver a la doncella, Gort a su derecha y Rolfe a su izquierda, a quienes el niño juró vengarse algún día. Flora intentó callar a Lloyd antes de que alguien los escuchara, pero Lloyd le dijo que dejara de preocuparse. El abusador afirmó que nadie lo escucharía en el establo, excepto el niño mudo al que señaló, con lo cual Rolfe estuvo de acuerdo. Según Lloyd, quien eliminara en secreto a la doncella y a su hijo sería recompensado generosamente por la duquesa Vanessa. El hombre entonces afirmó que la oportunidad habría sido perfecta si no fuera por la ausencia de Lucía. Los tres guardias decidieron intimidar y golpear al niño, ya que su madre no estaba por ninguna parte. Lleno de rabia, la pequeña leyenda no tenía intención de perdonar a quienes insultaran a su madre. Joshua entonces comenzó a concentrar su magia en su puño. El niño se preguntó si su truco funcionaría. La técnica de maná que él y Luquía descubrieron en las ruinas era diferente a la que inicialmente usó, ya que rápidamente alcanzó su punto máximo debido a su increíble impacto que cambiaría el mundo. A diferencia del método normal, esta técnica no requería acumulación de maná en el agujero bajo el abdomen. Esta técnica se basaba en el maná infinito del entorno en lugar de la cantidad limitada en el cuerpo del usuario. Requería que Joshua usara todo su cuerpo para absorber el maná circundante. La técnica de las ruinas no requería la creación de ningún agujero de maná y convenientemente concentraba y liberaba el maná desde la parte del cuerpo deseada. ¿Cómo podía omitir el método que lleva años dominar? El rápido crecimiento de Joshua como usuario de maná era inevitable. Gort comenzó a perder la calma solo al mirar al pobre niño. Lloyd entonces afirmó que el hombre marcado estaba enfadado porque había sido rechazado por la dama a la que estaba observando, lo que enfureció aún más a Gort. Mientras comenzaba a agitar la vara en su mano, Gort afirmó que se desquitaría por completo con el niño hoy. Sanders solo estaba de pie con los ojos cerrados. Los soldados comenzaron a burlarse de él y asumieron que se había desmayado de miedo mientras estaba de pie. Joshua solo necesitaba una pequeña cantidad de maná, e incluso si le había llevado 10 años aprender a concentrar tal cantidad, le resultaba fácil hacerlo. De repente, el decidido caballero abrió los ojos con determinación ardiendo en ellos. Esta mirada sorprendió al hombre llamado Gort. Enojado por lo que había sucedido, el guardia insultó al pequeño. Un furioso Gort decidió golpear al niño con su vara por haberlo sorprendido. El ataque de Sir Sanders estaba listo. Así fue como el niño implantó su puño lleno de maná en el estómago del abusador. Gort estaba derrotado en el suelo, incapaz de levantarse debido al dolor. Los otros dos guardias estaban confundidos por este resultado inesperado. Joshua se sintió inquieto, ya que podía sentir algo pegajoso y perturbador en su maná. La turbulencia se localizaba bajo el abdomen del hombre, lo cual era extraño considerando que nunca había estado allí antes de su viaje a las ruinas. De repente, uno de los guardias sacó su espada. Después de presenciar cómo se faltaba el respeto a su camarada, el amenazante Lloyd, con su arma en mano, le preguntó al joven si tenía un deseo de morir. No era una tarea fácil derrotar a Lloyd armado con una espada larga con el cuerpo de un niño, pero ganar esta pelea tenía sus beneficios. Si el niño lograba noquear al soldado, el cuidadoso Rolfe no se atrevería a ir tras él. Joshua tenía que repetir el mismo truco solo una vez. Con la intención de matar, Lloyd cargó contra el niño mudo, pero justo antes de que la espada pudiera cortarlo en dos, Joshua esquivó en el último segundo. Sir Sanders estaba listo para usar su puño de maná, lo cual el soldado no podía creer. Así fue como el arrogante abusador recibió un puñetazo lleno de poder mágico en la cara. Rolfe se quedó atónito al ver a su amigo sangrando volar justo al lado de él. Lloyd acababa de ser derrotado con un solo golpe. El soldado restante no podía creer lo que acababa de presenciar. Rolfe aún no podía creer que un niño mudo e indeseado pudiera ser tan fuerte, ya que había derrotado a un soldado 2 veces seguidas. El pobre niño sintió un dolor inmenso después de usar tanto maná. Según el joven Joshua, este hombre había alcanzado el rango de centurión con su astucia, y aunque no era tan fuerte como los otros dos soldados, Rolfe no debía subestimarse. Para sobrevivir, el joven decidió no mostrar debilidad mientras gritaba para transmitir un mensaje. Rolfe se quedó en shock por lo que acababa de escuchar. El hombre no podía creer que el lancero no era mudo. Sir Sanders comenzó a declarar algo al soldado sobre cualquiera que se atreviera a insultar a Lucía, centurión o no. El niño entonces juró por su nombre que cualquiera que se atreviera a hablar mal de su madre no se saldría con la suya. La mirada determinada en los ojos del niño fue suficiente para asustar al centurión. Rolfe huyó sin vergüenza del pequeño niño al que veía como un monstruo. El héroe estaba sin aliento y no podía pensar con claridad. La visión de Joshua comenzó a nublarse. El joven no podía mantenerse en pie y cayó de cara al suelo. Así fue como el joven héroe estaba agotado y comenzó a perder el conocimiento. Mientras tanto, en la mansión, todos hablaban sobre el héroe de los establos. 3 hombres discutían los rumores de cómo el chico de los establos había vencido a 3 centuriones y había fingido ser mudo todo este tiempo. Pero uno de los hombres encontraba el rumor sospechoso, ya que el joven Sir Sanders era 5 años menor que el maestro Babel. El segundo hombre comenzó a burlarse del primero, ya que era imposible que un niño mudo y abandonado venciera a 3 centuriones por sí solo, así que debía ser una exageración. Esta lógica tenía sentido para el sirviente, pero si las historias resultaban ser ciertas, podría cambiar al sucesor del duque. Pero el primer hombre no estaba preocupado, ya que Joshua no podría vencer a su hermano mayor.
El que tenía la escoba estuvo de acuerdo, ya que el joven Babel ya era un usuario de maná. Babel debía ser un prodigio destinado a superar a su padre, ya que el duque, ahora un maestro, se convirtió en usuario de maná a los 16 años, mientras que su hijo obtuvo ese título a los 14. Según el primer sirviente, nadie podría rivalizar con Babel en lo que respecta a la sucesión del duque. De repente, el chico de los establos entró en la sala, lo que sorprendió a los tres hombres que temían que hubiera escuchado su conversación. Con una mirada ardiente en su rostro, el héroe ordenó al sirviente que fuera a buscar al duque. El chico de los establos ordenó decirle a su padre que él, Joshua von Angus, había llegado. Mientras tanto, en la oficina del duque, un hombre con armadura rota se inclinaba ante su maestro. Mientras llenaba la documentación, el duque le preguntó al soldado si su nombre era Rolce. Después de que el soldado asustado confirmó su nombre, el hombre en la silla le preguntó por su afiliación. Rolce pertenecía al 29º batallón. El duque le preguntó a Chifón, el hombre que estaba junto a él, si este batallón estaba bajo Griezmann, lo cual confirmó. Con un gesto de su maestro, se le pidió a Rolce que le trajera la armadura dañada que estaba junto a él. Un enorme agujero del tamaño de un puño se podía ver en la armadura dañada. El duque quería asegurarse de que fue el hijo de Lucía quien dañó esta armadura. Chifón advirtió a Rolce que sería severamente castigado por mentirle al maestro. El asustado afirmó que solo decía la verdad. Intrigado, el duque Angus le pidió a Chifón su opinión, así que el hombre afirmó que era imposible de creer. El noble estuvo de acuerdo en que esta hazaña era difícil de creer, así que preguntó por la edad del chico. El legendario caballero de la lanza tiene actualmente 9 años. Según el duque, el pequeño solo podría haber destruido esta armadura de cuero de orco usando maná. Chifón, con audacia y cortesía, negó la suposición de su maestro, ya que simplemente era imposible. Incluso si el joven del establo fuera un genio como ninguno antes, nadie en todo el continente había sido capaz de usar maná a una edad tan temprana. Y como ningún caballero por debajo del rango B es capaz de cubrir sus manos con maná, simplemente era imposible para un niño de 9 años lograr tal hazaña. Con ira en sus ojos, Chifón acusó a los tres hombres de inventar esta ridícula historia como excusa para cubrir el hecho de que intimidaron al hijo del duque. El hombre de negro pidió permiso a su maestro para hacer de este hombre un ejemplo para los demás. Florce entró en pánico y gritó que no mentía. Chifón consideró la voz alta del guardia como una falta de respeto al duque y le ordenó que dejara de mentir, pero Florce se mantuvo firme en su declaración. Molesto por las supuestas mentiras, Chifón comenzó a sacar su espada, pero antes de que el hombre pudiera moverse, el duque lo detuvo, aunque Chifón quería castigar al hombre por difundir esos rumores. El hombre en la silla se levantó, declarando que sabrán la verdad una vez que vean a Joshua. El duque Angus iba a conocer al hijo de Lucía por primera vez. Chifón se sorprendió, ya que su maestro no estaba mostrando este interés por el mayor genio del imperio, Babel, sino por el chico que dejó en los establos. Según el hombre de negro, el héroe está en el primer piso de la mansión, en la sala de espera. Así fue como los dos hombres se dirigieron a conocer al niño de los rumores. Mientras tanto, en el pasillo de la mansión Angus, un joven elegante estaba paseando por la mansión. De repente, algo sobresaltó al adolescente rubio. El bien vestido se sorprendió por la presencia del hijo de la concubina y le preguntó la razón de su presencia allí. Joshua estaba lleno de ira. El chico se enfureció solo al mirar el retrato de Marcus van Britten, el actual emperador de Abelan. Este retrato le recordó a César, el hombre al que juró vengarse. El adolescente rubio perdió los estribos al ver que el chico de los establos lo ignoraba. Joshua notó un puñetazo viniendo hacia él. En un segundo, el chico de los establos bloqueó el ataque del noble. El adolescente se sintió abrumado por la presión del niño de 9 años. Intrigado, comenzó a preguntarse si los rumores eran realmente ciertos. El joven usuario de maná cargó su ataque, decidido a pelear. De repente, el duque entró, detuvo la pelea entre sus dos hijos y les preguntó qué estaban haciendo. El niño rubio rápidamente se arrodilló sobre una rodilla para saludar a su padre. El duque Angus exigió saber qué estaba pasando, así que el joven noble mintió e intentó hacer que la pelea pareciera un saludo amistoso. Al padre le costaba creer esta mentira a medias. Se dirigió a su hijo mudo, quien confirmó lo que su hermano dijo asintiendo. Chifón se alarmó por la rudeza del niño, ya que respondió al gran duque con un simple gesto de cabeza. El capitán alcanzó su espada mientras ordenaba al chico del establo que saludara adecuadamente al maestro y fuera más educado con él. Mientras detenía al hombre de negro, el noble notó odio en los ojos de su hijo. Joshua tenía dificultades para controlar su ira hirviente después de ver el retrato que le recordaba al traidor. El chico estaba en una situación difícil, ya que el duque nunca perdona a nadie que lo ofenda, incluso a su propia sangre. Joshua se intrigó cuando su padre le pidió que se acercara. El duque Angus quería comprobar personalmente si el niño de los rumores realmente usaba maná. Babel no podía creer lo que acababa de escuchar. El hermano mayor, enojado y lleno de odio, tenía dificultades para creer que el hijo de Lucía pudiera usar maná a pesar de ser un chico de los establos. El padre de Joshua era el más sensible al maná de los 5 maestros del imperio, lo que significaba que si se descubría su condición inusual, su venganza se arruinaría. De repente, el duque agarró la mano del niño sin que nadie lo notara. Algo extraño se encontró en el cuerpo del niño, y el padre no podía creerlo. El gran duque Angus se quedó sin palabras ante este increíble descubrimiento. Los planes de Joshua cambiarían si su padre, quien es sensible al maná, descubriera algo desconocido. Según el asombrado duque, no había nada, lo cual sorprendió a todos. Aparentemente
Lamentablemente, el niño no tenía maná en su cuerpo. Babel sonrió ante esta noticia. Chifón no se sorprendió de que el chico de los establos no tuviera un agujero de maná, pero eso no era lo que el maestro quería decir. Según el duque Angus, todo ser humano, incluso los civiles y los monstruos, contiene una cantidad básica de maná, pero su hijo no tenía nada en su cuerpo. Chifón lo comparó con un no muerto que se mueve por poder demoníaco, ya que ambos carecían de maná. El capitán teorizó que el niño originalmente nació sin maná, como aquellos de las historias contadas por los niños. Mientras el duque tenía sus sospechas, Joshua se preguntaba dónde había desaparecido la energía pegajosa y negativa en su agujero de maná. Pero el maestro parecía tener algunos planes en mente para su hijo. Con una sonrisa codiciosa, el duque declaró que vigilaría al joven prodigio. De repente, Chifón lo interrumpió y afirmó que los rumores de los tres hombres debían ser falsos, ya que el niño había nacido sin maná y los mentirosos debían ser castigados. El duque Agnus afirmó que los centuriones eran parte del poder del duque y castigarlos por un rumor poco claro sería un desperdicio, por lo que el capitán se disculpó. El maestro luego declaró que el niño de los establos viviría en el castillo, ya que había mucho espacio. Babel se enojó e intentó oponerse a esta decisión ridícula. De repente, el padre interrumpió al hijo para imponer su autoridad. El asustado no tuvo más remedio que estar de acuerdo con su padre. El duque Agnus luego se volvió hacia Chifón y le pidió que le enseñara al niño lecciones básicas de caballero y le enseñara el método de maná del caballero carmesí si mostraba algo de potencial. El capitán consideró esta idea tonta, ya que el joven maestro no podía usar magia, pero el duque insistió, ya que la discapacidad podría no ser natural. El duque Agnus esperará el regreso de su hijo de Acadi el próximo año. El padre de Joshua ahora tenía grandes expectativas para él. Se abre una puerta. Chifón mostró al joven maestro su nueva y espaciosa habitación. Joshua miró a su alrededor pero se mantuvo en silencio. Esta actitud molestó al caballero, quien pensó que el joven era un desagradecido por sus nuevos beneficios y le pidió que lo llamara si necesitaba algo. El héroe de la lanza notó el cambio en el comportamiento del caballero y se preguntó si se debía a la ausencia del duque. Pero al conde Agnus no le importó, en cambio, solo quería dormir y descansar. El joven pensó profundamente en las palabras de su padre. El noble debió haber venido pocas veces, ya que pasa la mayor parte del año en el castillo de Acadi, en la capital del imperio. Joshua estaba preocupado de que su padre supiera algo de lo que él no tenía conocimiento. Las posibilidades son muchas, pero era demasiado peligroso que el protagonista supiera menos que el duque sobre su condición. Pero ese no era el asunto más importante en ese momento. El joven conde necesitaba recuperar su fuerza pasada para lograr su objetivo. Ya era de noche. Sir Sander saltó rápidamente por la ventana. En un abrir y cerrar de ojos, el joven estaba en el suelo. Joshua podría volver a su mejor momento antes de lo esperado, ya que ahora es más fácil para él usar una pequeña cantidad de maná. De repente, un dolor intenso golpeó al joven. Este dolor intenso fue causado por la energía negativa mientras se preguntaba si realmente era magia sagrada y magia demoníaca colisionando y también se preguntaba sobre la fuerza que las contenía. El chico estaba intrigado, ya que el poder de su mejor arma estaba dentro de su cuerpo deteniendo a los dos opuestos de colisionar. De repente, uno de los guardias escuchó un ruido proveniente de esa dirección. Después de no encontrar nada, los dos hombres regresaron. El chico comenzó a correr, ya que estaba casi seguro de que su arma era la solución al problema y quería controlar las tres energías dentro de su cuerpo. Mientras tanto, un grito salió del establo. Lucía suplicaba a los tres centuriones que la dejaran ir y se preguntaba por qué la habían capturado. Gort afirmó que era porque Joshua arruinó su reputación mientras desenfundaba su espada. De repente, la doncella mordió el brazo de Lloyd. Lleno de ira, el soldado insultó a la madre del héroe y la empujó al suelo. El impacto en su cabeza fue tan fuerte que apenas se mantuvo consciente. Lloyd agarró a la mujer por el cabello, afirmando que no tenía la intención de hacerle daño, mientras Gort le pidió que la mantuviera quieta para que pudiera atravesarla con su espada. Pero el cauteloso Rolce detuvo al hombre con la espada, ya que temía la reacción del conde. Gort apartó el brazo de su amigo y comenzó a gritar que habían venido aquí para vengarse del chico en cuestión, aunque Rolce creía que esto estaba mal. El brutal gritó que estaban protegidos por la esposa del duque, quien juró asumir la responsabilidad, antes de acusar a Rolce de ser un cobarde. El soldado se quedó congelado, sin saber qué hacer. Lloyd entonces llamó a Rolce un gallina, lo cual lo enfureció y lo empujó a participar en el crimen hasta el final. De repente, una voz fuerte ordenó a los hombres que se detuvieran. Lloyd y Gort se alegraron por esta presencia y comenzaron a provocarlo, mientras que el asustado Rolce les suplicaba que se detuvieran. El nuevo hijo sediento de sangre de Lucía, que estaba listo para defender a su madre, ya no era el mismo chico de los establos. Una doncella golpeada reconoció la voz de su hijo. Rolce rápidamente entendió la situación y afirmó nerviosamente que debían retirarse antes de ser asesinados, pero los otros dos no le hicieron caso. El chico con fuego en sus ojos pareció haber notado algo. De la nada, el chico ordenó a alguien que dejara de esconderse, lo que intrigó a los soldados. Mientras Lloyd desenfundaba su espada, afirmó que seguramente mataría al héroe de la lanza, mientras que Gort le pidió que lo dejara darle un golpe al niño. Pero Sir Sander no le dio importancia y continuó ordenando a alguien que dejara de esconderse. Lloyd no le creyó y asumió que solo era un truco para salvarse. De repente, la presencia oculta en el techo respondió al conde y le preguntó cómo fue capaz de detectarla. La presencia salió de la sombra y resultó ser un joven caballero rubio llamado Caín con un escudo en el pecho, quien siguió haciendo la misma pregunta. La cruz en su pecho indicaba que el hombre pertenecía a la Orden de los Caballeros Carmesí, una de las tres órdenes bajo el mando del duque Agnus, por lo que Joshua se preguntó si su capitán Chifón tenía planes. Asustados por sus vidas, los centuriones saludaron al caballero superior, quien los ignoró. Caín observó detenidamente al niño frente a él y se preguntó si realmente era el hijo de Lucía. El enfadado Joshua decidió hacerle una pregunta al caballero. Con una presencia abrumadora, el héroe informó al caballero carmesí que una dama de los Agnus había sido atacada por un soldado. Caín pudo sentir el aura oscura abrumadora del niño. Con una presencia innegable,
El pequeño le preguntó al caballero cuál sería el castigo adecuado para tal crimen. El caballero se sintió incapaz de rechazar la orden dada por el niño y se preguntó por qué. Era como si el joven guerrero estuviera obligado a desenfundar su espada. Sir Knight Cain respondió a la pregunta del héroe y se volvió hacia los tres hombres, arma en mano, resuelto a castigar a los agresores. El primero a la vista fue Lloyd. En un instante, el abusador fue cortado por la espada del caballero, y Gort fue el siguiente. El brutal se mantuvo firme, y su espada estaba a unos centímetros del cuello de Caín. En el último segundo, el ataque del centurión fue contrarrestado en el mango de la espada. Desesperado, Gort suplicó misericordia al caballero. Dos centuriones quedaron fuera y solo Florce, quien suplicaba perdón, seguía en pie. Pero justo cuando el caballero estaba a punto de cortar al cobarde, el conde lo detuvo en el último momento. La espada se detuvo a un pelo de la garganta del hombre. Florce suplicó desesperadamente perdón al borde de la espada, pero Caín le ordenó que dejara de hablar para que no muriera de inmediato. Joshua intervino una vez más, pidiendo a Caín que se retirara, mientras el caballero afirmaba que solo estaba cumpliendo con su deber. El enfadado Caín era parte de la tercera generación de caballeros que eran populares en el ducado, incluso si pertenecía a la orden más débil. Aunque Caín debía ser el más joven de los caballeros carmesí, dado que se le había encomendado vigilar a un niño, debía ser uno de los mejores de rango C, considerando cómo dominó fácilmente a 3 centuriones. Antes de que el caballero pudiera actuar, el héroe le preguntó sobre la identidad de a quien servía. Con confianza, Caín respondió, al duque Agnus. El hijo del duque preguntó retóricamente por su propia identidad. Caín no pudo evitar notar la semejanza en presencia y la mirada ardiente entre padre e hijo. Joshua ordenó al caballero que guardara su espada. Caín ejecutó la orden de inmediato. Aliviado, Rolce cayó de rodillas, con la cara contra el suelo, y agradeció de todo corazón a aquel a quien solía intimidar por perdonarlos y juró lealtad al joven maestro. Furioso, el conde rechazó los servicios del centurión, jurando matar a cualquiera que ponga una mano sobre su madre, pero Rolce sería perdonado para difundir el rumor y contar la historia. Mientras el cobarde lloraba de alivio, Sir Sander afirmó que mataría a cualquiera que volviera a cometer este crimen. El furioso Joshua declaró que el hombre debía salir del establo si había entendido la orden de su amo. Rolce corrió por su vida como señal de sumisión a la voluntad del noble. Lucía comenzó a recobrar el sentido. El niño notó que su madre despertaba. Caín afirmó que el noble era diferente de antes, pero Joshua dijo que no sabía de qué estaba hablando. Pero el caballero estaba seguro de que el joven maestro no era el mismo de antes. Joshua le preguntó a Caín si lo recordaba como el chico de los establos o el hijo ilegítimo del duque que no podía hablar. El caballero carmesí guardó silencio por un momento. Con confianza, se dirigió al hijo del duque. Caín explicó que todos los soldados que viven en el ducado de Agnus sirven al duque y a su casa, pero Joshua no entendió el punto. El caballero carmesí continuó diciendo que tan pronto como un soldado cumpla 23 años, deberá elegir a una persona de la casa como su maestro, una decisión que tomará el próximo año. Caín saludó al conde y declaró que confía en su corazón, afirmando que le jurará su espada. Joshua, quien venía del futuro, sabía que el mejor maestro para servir sería el niño dorado Babel y no él, y llamó al joven caballero excéntrico. De repente, la madre llamó a su hijo. Con lágrimas en los ojos, Lucía se alegró de ver a su hijo sano y salvo. El joven héroe corrió a abrazar a su querida madre. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Sir Sander juró proteger a su madre de ahora en adelante. La doncella sonreía, aliviada de que todo hubiera terminado bien. Joshua estaba agradecido por la oportunidad de borrar sus arrepentimientos pasados al revivir su juventud. El héroe legendario estaba decidido a marcar la diferencia esta vez, no como el hijo de Agnus de los establos, sino como la mayor lanza que jamás haya existido en el continente. Mientras tanto, en el pasillo de la mansión Agnus, el noble le preguntó al capitán de los caballeros carmesí si el conde Rebreca había llegado, lo cual confirmó, afirmando que lo vio a su habitación. Chifón agregó que el conde tenía un acompañante con él, lo que despertó la curiosidad del duque. Entonces, el caballero le informó que el segundo invitado era la señorita Iselin. El noble suspiró, sabiendo que el conde Rebreca quería terminar lo que había comenzado. No podía ser ignorado debido a su impacto en el imperio, a pesar de tener un estatus inferior al de su anfitrión. La otra visitante era la hija del conde, Iselin Jim Rebreca. Su acompañante era un genio de la magia que alcanzó la clase 2 a los 9 años y que es vigilada cuidadosamente, como Babel, ya que ambos fueron bendecidos con maná, a diferencia de aquellos nacidos con una deficiencia. La joven era una de las pocas personas bendecidas y la mayor bendición para un mago, siendo capaz de comunicarse con el maná sin necesidad de aprender cómo hacerlo. Para que el conde viniera con su prodigio, significaba que estaría molestando al duque hoy. Chifón mencionó que el noble rubio está a solo 3 años de su ceremonia de mayoría de edad. Sin embargo, el duque señaló el problema. Chifón entendió que se refería a Lady Cheryl, la prometida de Babel. El duque Agnus no podía descartar a esta pequeña niña. La familia de Lady Cheryl Fonte se convirtió en parte de los 5 ducados que tienen una gran influencia en el imperio utilizando solo sus recursos financieros. Chifón afirmó que el ducado de Fonte era más importante, y aunque el duque estaba de acuerdo, consideraba que sería un desperdicio de talento. El duque era codicioso en cuanto a talentos y poder militar. Chifón respetaba a su maestro ambicioso, que solo valoraba las habilidades. De repente, el duque se detuvo a mitad de camino al recordar algo importante. Chifón se sintió intrigado antes de que el noble preguntara por su hijo ilegítimo. Perplejo, el caballero no entendía el punto de su maestro. El duque Agnus decidió dar la mano de la prodigio de la magia a su hijo menor. Chifón se sorprendió ante la declaración del duque, ya que la pequeña niña estaba bendecida con maná. Era increíble que alguien como Joshua,
con una deficiencia de maná, fuera prometido a la genio de la magia. Mientras tanto, el joven héroe estaba a punto de entrar en las runas místicas para recuperar su fuerza anterior. Joshua estaba escalando el antiguo acantilado al norte del jardín del ducado. El niño pensó en cómo solía escalar este acantilado para estar más cerca de su madre fallecida antes de descubrir las runas en su vida pasada. Mientras llegaba a la cima, Joshua comenzó a buscar el túnel que descubrió por accidente en su vida anterior. El túnel que el chico acababa de encontrar lo llevaría a su querida Luquía. El conde Agnus entonces mordió la punta de su pulgar. Mientras su sangre goteaba en el suelo, apareció un círculo mágico. Del círculo surgió un portal espacial mágico. El chico entró en el portal con confianza. Joshua salió en un lugar diferente. El héroe ahora estaba frente a las ruinas que cambiaron su destino. Intrigado por el lugar, el niño comenzó a mirar a su alrededor. Según Joshua, el lugar parecía diferente y extraño, ya que el templo no estaba tan dañado en la primera vida. Luquía se encontraba encadenada en el medio del templo, en el altar. Esta vez la lanza estaba ausente, y todo lo que había era una vara de metal. El chico agarró el misterioso palo de metal. De repente, una luz comenzó a salir del objeto mágico. La luz era tan fuerte que casi cegó al futuro héroe. Finalmente, la luz se desvaneció. Joshua, que estaba abriendo los ojos, se sintió confundido por lo que había sucedido. De repente, el chico se sobresaltó. El conde Agnus estaba ahora en un lugar desconocido, de color blanco y solo blanco. Alguien llamó al noble confundido. Era el palo de metal, al cual el sorprendido Agnus le pidió que se presentara. El chico se dio cuenta de que era el palo de metal encontrado en el templo, pero el arma afirmó que no era una vara. Joshua se sorprendió al saber que el palo parlante no era otro que su lanza Luquía, el artefacto divino del dios demoníaco. El héroe de la lanza se sorprendió al saber que su mejor arma pertenecía al dios demoníaco y se preguntó si se veía diferente ahora debido a su regreso al pasado. Luquía explicó que Joshua tenía poco tiempo, lo que despertó su curiosidad. Según el artefacto parlante, las dos energías dentro de su cuerpo seguirán envenenándolo a medida que pase el tiempo, y solo hay una forma de calmarlas y controlarlas. Sir Sander debía recuperar su forma óptima lo antes posible y alcanzar la etapa 4 de la esgrima mágica, lo cual lo sorprendió. La esgrima mágica era una antigua técnica poderosa que el héroe solía aprender, la cual descubrió junto con su técnica de maná. Todos los caballeros del continente menospreciaban la lanza, ya que solo usaban espadas. Sin embargo, en su primera vida, la mayoría de las personas no podían enfrentarlo cuando alcanzó la etapa 5 en su mejor momento. En términos de rangos, solo los caballeros de rango A podían forjar espadas con su maná, mientras que los maestros eran la élite absoluta. Joshua se convirtió en el caballero más fuerte del imperio en la etapa 5, a pesar de que el pico de la esgrima con lanza era la etapa 8. El chico tendría que ser tan fuerte como la élite de rango B si quería alcanzar la etapa 4. Joshua debería poder alcanzar fácilmente dicha etapa una vez más, pero su único problema era la carrera contra el tiempo. El héroe estaba molesto, ya que sería imposible entrenar su maná con el cuerpo infantil que tenía, pero la lanza lo tranquilizó, asegurándole que podría usar libremente una cantidad limitada de maná mientras ella estuviera a su lado. A Joshua le costaba creer las increíbles noticias. Luquía entonces le pidió al conde que entrenara regularmente, ya que es necesario para alcanzar su mejor forma y la fuerza total de la lanza. Según el artefacto divino, solo cuando lanza y lancero alcancen su máximo potencial, el chico podrá cumplir su sueño, lo cual lo confundió aún más. Pero justo cuando se acercaba a su compañera más antigua, la vara emitió la luz cegadora una vez más. En el siguiente momento, el niño de 9 años encontró a Luquía en su mano. Sir Sander había regresado al altar del templo. Perplejo, el joven miró su arma con confusión. Mientras blandía su arma, el conde recordó que le habían dicho que podría usar una cantidad limitada de maná mientras estuviera a su lado. Joshua cerró los ojos y se concentró en su técnica de cultivo de maná, única en todo el continente. Mientras absorbía el maná circundante, el héroe pensó que no importaba si podía absorber una pequeña cantidad de maná del aire o no, ya que esta era la etapa 1 de la esgrima mágica con lanza. El conde abrió repentinamente sus ojos azules. Joshua había avanzado con éxito a la etapa 1 de la esgrima mágica con lanza. El chico adoptó la postura para probar la eficiencia de su poder. Estaba a punto de concentrar su maná en un solo punto para comenzar la primera forma de la etapa 1. El siguiente paso de la primera forma era avanzar para crear un golpe perforante explosivo. El golpe fue tan fuerte que hizo explotar la pared lejana. Con una sonrisa en su rostro, Sir Sander pensó que la lucha entre él y el traidor finalmente había comenzado, ya que su objetivo era arruinar la vida de su antiguo mejor amigo. Mientras tanto, en la sala de recepción de la mansión Agnus, los invitados del duque Agnus disfrutaban de la cena mientras esperaban a su anfitrión. El mayordomo entonces reclamó la atención de los invitados. El sirviente anunció la llegada de su maestro, el jefe de la casa. El duque Agnus notó que había más visitantes de los anticipados. Cheryl Difonte saludó cortésmente al noble, quien le preguntó la razón detrás de esta visita inesperada. Cox se disculpó con el duque y explicó que la dama insistió en visitarlo, pero el duque afirmó que no era un problema, ya que rara vez la veía a pesar de vivir en la misma ciudad. El conde Cox Ron Vagan era un vasallo importante de la familia Fonte, ya que gestionaba todos los fondos de la familia. El duque decidió aprovechar la oportunidad e intentó persuadir al conde para que trabajara bajo su mando como muestra de disculpa. Con una voz fuerte y una postura de plebeya, la joven Cheryl afirmó que el duque era un extremista descarado que intentaba tomar un activo tan valioso como Cox de su familia. El duque Agnus se rió del verdadero comportamiento de la joven, ya que sus inusuales buenos modales le parecían extraños. Cheryl mencionó cómo su promesa se convirtió en un caballero de rango C. En tono de broma, propuso convertirse en un genio también, lo que alarmó a Cox. El conde se disculpó por el comportamiento infantil de la dama, pero el duque no le dio importancia, ya que era normal para su edad mientras se dirigía a sus otros invitados. El duque Agnus sintió que le faltaba hospitalidad. El noble se disculpó con el conde Rebecca y su hija por ignorarlos accidentalmente. La pequeña Iselin saludó cortésmente al duque. Con voz fuerte, la celosa Cheryl preguntó la razón detrás de la presencia de la
la genio, por lo que Cox murmuró tratando de detenerla. La joven dama Fonte luego mencionó el rumor del chico de los establos que venció a 3 centuriones y preguntó si los rumores eran ciertos. Cox trató de detener las tonterías irrespetuosas de la niña frente al duque. Ella comenzó a hacer un puchero, diciendo que solo lo preguntaba por pura curiosidad, pero el vasallo de Fonte afirmó que era descortés hablar de un rumor no confirmado. Chiffon luego confirmó que los rumores eran falsos y agregó que el chico de los establos nació con una deficiencia de maná, además de tener una constitución débil. El conde Rebreca se sorprendió al escuchar que Joshua tenía la supuesta maldición de maná. Esta conversación despertó la curiosidad de la joven prodigio de la casa Rebreca. El duque Agnus aprovechó la oportunidad para pedirle a Foncel que revisara la condición de su hijo, lo cual intrigó al hombre de gafas. El conde Rebreca era naturalmente más sensible al maná que el caballero Agnus, ya que era un mago y uno de los raros magos de clase 5 del imperio. Foncel aceptó de inmediato, ya que esto le ganaría el favor del duque Agnus. Chiffon intervino y propuso que el duque investigara la condición de su segundo hijo. El capitán afirmó que sería mejor confirmar el rumor y la supuesta maldición de maná antes de dirigirse a la capital de Abelan. Intrigado, el noble le preguntó a Chiffon cómo pensaba probar al joven, a lo que respondió pidiendo poner al joven contra un caballero carmesí. El duque Agnus se sintió extraño al convocar a uno de sus mejores soldados para enfrentarse a su hijo pequeño, pero Chiffon afirmó que si los rumores eran ciertos, solo un guerrero de cierto calibre, en quien él pensaba, podría competir con el joven maestro. El capitán de los caballeros carmesí aseguró al duque que no se arrepentiría de asistir a esta sesión de entrenamiento en particular. Al día siguiente, en la oficina del hombre de negro, Chiffon preguntó a Sir Cain sobre su pelea con Rolce, Lloyd y Gore mencionada en su informe. El joven caballero confirmó el conflicto con los 3 abusadores. Chiffon creía que la decisión de Cain de castigar a los 3 hombres fue apresurada, aunque solo estuviera cumpliendo con su deber. El caballero afirmó que los 3 abusadores estaban dañando a Lady Agnus, lo que enfureció al capitán. Chiffon, lleno de rabia, asumió que la dama en cuestión era la madre de Babel. Cain corrigió a su superior, afirmando que era la madre de Joshua. El capitán se calmó de inmediato, volvió a su asiento y cuestionó el juicio de su subordinado basándose en una concubina dañada. Pero Cain corrigió a su capitán una vez más, afirmando que Lucía era la respetable segunda esposa del duque a quien ningún centurión tenía permitido dañar. El joven caballero afirmó que las acciones de los abusadores fueron una falta de respeto al jefe de los Agnus y aseguró al capitán que estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta respuesta perfecta dejó al capitán en silencio, replanteándose su imagen de Caín. Chiffon decidió hacer la vista gorda al asunto y le dio al joven caballero su siguiente tarea, la cual aceptó sin dudar. El joven caballero fue asignado para entrenar con el hijo ilegítimo ese mismo día. Este trabajo inusual sorprendió a Caín. Chiffon afirmó que este combate determinaría la condición del chico de los establos, aunque estaba seguro de que el resultado sería una maldición de maná innata. Según el capitán, que el duque no creyera en la discapacidad de su segundo hijo acabaría siendo un obstáculo en el camino del primogénito, por lo que Caín asumió que Babel podría ser dejado de lado. Con un golpe en el escritorio, Chiffon estalló de ira y silenció las tonterías del joven caballero, ya que el joven maestro era un genio único en todo el continente. El capitán de los caballeros comparó a Joshua con una piedrecita incapaz de rivalizar con Babel, pero Caín no estuvo de acuerdo, ya que el conde que vio era más un meteorito catastrófico que una mera pequeña piedra. Chiffon ordenó a su subordinado inyectar maná secretamente al conde para probar su maldición de maná. Caín se sorprendió de que el capitán llegara tan lejos, incluso si estaba de parte del primer hijo, ya que cualquier persona con una deficiencia de maná moriría en días después de ser inyectada con maná. Chiffon entonces le ordenó dirigirse al campo de entrenamiento, donde el duque Agnus y el conde Rebreca se reunirían con él, así que obedeció sin más preguntas. El caballero ya estaba en el pequeño campo de entrenamiento. Caín no estaba dispuesto a dañar a Joshua, incluso si era la orden del capitán de los caballeros carmesí. El conde, que recordaba el nombre de su oponente, llegó a la escena. Joshua quería confirmar que el joven caballero sería su compañero de entrenamiento. Caín afirmó que entrenaría con el joven a la orden de su padre para evaluarlo. Joshua se emocionó, ya que el duque comenzaba a reconocer su potencial, pero el conde se sintió provocado por Caín, quien intentó tranquilizarlo afirmando que iría fácil con él. Joshua adivinó de inmediato que este entrenamiento no era más que una prueba. Su oponente trató de negar la suposición del chico. Con una sonrisa en el rostro, el noble afirmó que, incluso si un caballero juraba lealtad a un maestro, el maestro podía elegir libremente a sus subordinados. Joshua no iba a poner su seguridad en manos de un soldado tan miserable como Caín. Avergonzado, Caín afirmó que no se contendría contra el joven héroe, quien declaró que un caballero solo existe para hacerlo. El duque Agnus, que acababa de llegar con Chiffon, su primogénito y sus invitados, preguntó a los dos combatientes si se habían presentado mutuamente. Caín inmediatamente saludó al duque. Chiffon miró con desprecio al joven maestro debido a su falta de modales hacia el duque. De repente, el niño mudo saludó formalmente a su padre, lo que sorprendió a todos. El duque Agnus elogió a su hijo por su etiqueta y se preguntó cuándo la había aprendido, mientras que Chiffon estaba en el fondo, asombrado por las palabras del conde. Joshua afirmó que había aprendido la etiqueta observando en silencio. El duque le preguntó al chico si estaba al tanto de la situación actual. Joshua afirmó que este duelo era, de hecho, una prueba para él. Chiffon intervino y declaró que el duelo no era una prueba, sino una forma para que el duque evaluara la maldición de su hijo y así deshacerse de ella. Joshua dedujo de inmediato que el capitán de los caballeros carmesí estaba apoyando a su hermano mayor, lo que explicaba esta trampa para asesinarlo. Caín afirmó que estaba esperando la orden del duque para comenzar el duelo cuando le preguntó a su segundo hijo si estaba preparado, pero el duque corrigió al joven caballero, afirmando que el oponente de Joshua era otro. El compañero de entrenamiento del héroe no era otro que su hermano mayor, quien afirmó que haría lo mejor por su medio hermano. Con una sonrisa odiosa y diabólica, Babel expresó su amor fraternal por Joshua.
Joshua. El legendario héroe de la lanza no estaba feliz de tener a su hermano mayor, a quien detestaba, como compañero de entrenamiento. El duque Agnus explicó que ambos condes usarían espadas de madera para el duelo. Babel inmediatamente tomó su espada de entrenamiento. El adolescente afirmó con arrogancia que se contendría para no usar toda su fuerza. Joshua dedujo que el capitán y su medio hermano estaban montando una escena antes de asesinarlo. Decidido a darles un espectáculo adecuado, el chico de los establos tomó una escoba de madera. Con un golpe de su pie, el lancero rompió la escoba al nivel del cepillo. Todos se sorprendieron por la lección de arma del conde. Joshua levantó la vara de madera, afirmando que la usaría como arma. Lady Cheryl se rió de la extraña lección del héroe, mientras que Cox intentó contener su comportamiento infantil. Chiffon sintió que el palo era algún tipo de broma, pero justo cuando el capitán iba a criticar la lanza de madera, el padre del niño lo detuvo y le preguntó a su hijo si esa era su elección final. Joshua afirmó su elección con confianza. Esta improvisada arma de madera intrigó al duque Agnus. El jefe de la casa pidió a todos los presentes que tomaran asiento. El duque Agnus luego le recordó a Babel que no usara maná como precaución. El primogénito no planeaba usar maná, ya que pensaba que su hermano menor no lo valía. Caín se preocupó e intrigó por la lección de Joshua. Babel se burló de su hermano ilegítimo por usar una vara de madera contra él, afirmando que le convenía al chico mudo de los establos que era. El duque Agnus dio la señal de que el duelo comenzaba ahora. Confiado, Babel cargó contra su hermano menor. En un instante, la punta del palo estaba a pocos centímetros de la cara del adolescente. Babel esquivó el golpe de la lanza de madera en el último segundo. Enfadado, el primer conde declaró que los trucos que su hermano menor había aprendido no tendrían ningún efecto en él mientras se preparaba para lanzar otro ataque. Joshua notó que su hermano era de rango C solo en velocidad, a pesar de ser simple. El niño de 9 años rápidamente aterrizó un golpe en el costado del adolescente. Este golpe llenó a Babel de ira y rabia. El mayor comenzó a insultar a su hermano llamándolo el hijo de una concubina que nunca sería un verdadero caballero mientras intentaba otro golpe. Pero justo antes de que pudiera terminar su frase, Joshua golpeó a Babel con un ataque de lanza en el centro del estómago. Sin embargo, el héroe de la lanza parecía intrigado. Babel, lleno de furia, se mantuvo en pie mientras agarraba la punta del palo para inmovilizarlo, lo que impresionó al joven héroe. Pero mientras Joshua pensaba en la distancia, algo interrumpió sus pensamientos. El enfurecido Babel blandió una espada llena de maná, lo cual, según Joshua, podría resultar desastroso a tan corta distancia. El duque Agnus ordenó a su hijo que detuviera su ataque. Una explosión de maná resultó del choque, lo que cegó a todos. El duque miró para verificar la batalla. El mayor no podía creer que su espada se había partido por la mitad. Joshua había contrarrestado con éxito el ataque de maná usando el suyo propio. El conde Rebreca estaba asombrado al ver el maná. Babel no podía aceptar el hecho de que su insignificante hermano fuera un usuario de maná. El mayor estaba lleno de celos y odio al recordar las palabras de su padre que mostraban interés en el menor. Babel desenfundó su verdadera espada, gritando que rechazaba a su hermano y que él era el único sucesor del duque Agnus. Según el héroe, el ducado de Agnus desaparecerá en la guerra civil dentro de 10 años. Mientras cargaba su ataque, el conde pensó que el ducado sería un gran activo para sus planes futuros. Mientras los dos chicos estaban a punto de atacar, el más joven pensó que usaría el ducado a su favor. De repente, los dos hermanos quedaron atónitos por la voz de su padre diciéndoles que se detuvieran. La voz del duque fue tan fuerte que incluso molestó a Lady Cheryl. El duque Agnus tomó un tono intimidante y declaró que sus hijos serían castigados si seguían peleando. Babel y Joshua se calmaron de inmediato. Chiffon no podía creer lo extraordinaria y única que era la hazaña del segundo hijo, usando maná a los 9 años. Los pensamientos del capitán fueron interrumpidos por su maestro, quien le preguntó si habían visto lo que necesitaban, lo cual Chiffon confirmó. Pero justo cuando el hombre de negro comentó lo extraño que era ese maná, fue interrumpido por Foncel, quien confirmó el estado de Joshua como usuario de maná. El conde Rebreca continuó agregando lo único que era el maná del segundo hijo y su concentración, a pesar de ser menos abundante que el del primogénito. Tanto Cheryl como Cain estaban impresionados por el uso de maná del héroe. El duque mostró interés en su hijo y lo elogió por ser el usuario de maná más joven de la historia. Chiffon intentó advertir a su maestro sobre lo extraño de ese maná, pero el noble silenció al capitán con una mirada imponente. Chiffon no tuvo más opción que permanecer en silencio como muestra de obediencia. El duque entonces invitó a su segundo hijo a su habitación para examinar mejor el asunto. Tanto el capitán de los caballeros carmesí como el primer conde se sorprendieron por la repentina invitación. Lleno de ira, Babel pensó en cómo su padre nunca dejaba entrar a nadie en su habitación y se preguntó cuándo su hermano mudo había cambiado tanto. El hermano mayor ardía de odio y envidia mientras miraba a su hermano menor. Con una sonrisa en su rostro, Joshua Agnus aceptó la invitación de su padre. Mientras tanto, en la habitación de invitados de la mansión Agnus, la joven pelirroja saltaba en la cama mientras le explicaba a Cox lo increíble que era Joshua, mientras él intentaba calmarla para que se comportara como una dama adecuada. Lady Cheryl estaba emocionada de ver a alguien tan joven como el segundo conde usando maná por primera vez. La joven decidió tomar una decisión, a pesar de que el héroe era hijo de una concubina, lo que confundió a Cox. Lady Cheryl decidió hacer del joven Joshua su nuevo juguete. Mientras tanto, en la misma propiedad, Chiffon fue brutalmente abofeteado por una mujer. La furiosa hermana del emperador y esposa del duque, Vanessa von Agnus, le ordenó que repitiera lo que acababa de decir. Con tristeza en los ojos, el capitán de los caballeros carmesí afirmó que el noble de sangre pura había perdido contra su medio hermano. Estas palabras enfurecieron a la duquesa. La furiosa dama abofeteó una vez más al pobre capitán de los caballeros carmesí. Lady Vanessa tenía dificultades para creer que el hijo de la concubina fuera un mejor usuario de maná que su prodigio. Cuando la duquesa preguntó más detalles sobre la reacción del duque, Chiffon le informó que planeaba llevar al nuevo prodigio a Cady. El capitán de caballeros teorizó que el duque Agnus deseaba estudiar el potencial descubierto de su hijo. Chiffon le informó que esta situación los pondría en desventaja, mientras la dama de la casa lo culpaba por este desastre.
pero el capitán tranquilizó a Lady Vanessa e informó que tenía un plan. Intrigada, la duquesa pidió saber más. Chiffon afirmó que el esposo de la dama seguramente haría pública la noticia de la destreza de su hijo, comparable a un caballero de rango C, lo cual ella tuvo dificultades para creer. El caballero explicó que sería difícil ocultarlo, ya que los dos condes presenciaron la pelea, y aunque Joshua no usara maná, su padre lo haría tomar la prueba, lo que intrigó a la dama. Chiffon se refería a la prueba para convertirse en un caballero oficial de rango C. Para pasar, uno debe mostrar su maná mientras lucha contra un caballero real. Una sonrisa diabólica se dibujó en el rostro de la duquesa al mencionar a los caballeros reales, ya que decidió contactar a su tío después de mucho tiempo. Una pequeña mano tocó la puerta. Era Joshua en la puerta de la habitación de su padre, quien le permitió entrar. El chico entró donde lo esperaba el jefe de la casa. Joshua se arrodilló cortésmente sobre una rodilla y saludó al duque. El duque fue bastante directo y preguntó al viajero del tiempo por su identidad. Sir Sander se sintió atónito y dudó por un momento. Con confianza en los ojos, el chico se presentó como Joshua von Agnus. El duque destacó el increíble cambio de comportamiento del chico de los establos desde la última vez que se vieron. Joshua afirmó que se debía al paso de los años desde entonces. El duque Agnus le preguntó a su hijo si lo resentía, lo cual negó, afirmando que no podía haber esperado mucho de su segundo hijo en lo que respecta a la casa real. De repente, el chico se puso de pie y le pidió un favor al poderoso aristócrata. El duque se preguntó cuál podría ser la petición de Joshua y asumió que pediría una disculpa. La solicitud del joven tenía que ver con Acadi, ya que una disculpa inútil no tendría sentido en el cruel entorno educativo. El duque Agnus preguntó a su hijo por qué estaba tan seguro de que lo llevarían a la capital de Abelan. Joshua explicó que la primera de dos razones sería alejarlo de la mansión, ya que rivalizaba con la ascensión de Babel al ducado para evitar la discordia. El padre se sintió impresionado por la astucia de su hijo fuera del campo de batalla y deseó haberlo acogido antes. El héroe de la lanza luego explicó que la segunda razón era la codicia del noble por su talento y su deseo de mantener al chico bajo su ala en caso de que lo superara. Joshua continuó agregando que este posible escenario permitiría que el ducado alcanzara nuevas alturas al punto en que la casa real no sería tomada en consideración. El duque Agnus afirmó que su segundo hijo hablaba como si tuviera la capacidad de superar al emperador y su familia. Joshua afirmó que no decepcionaría a su padre. El duque Agnus quedó impresionado por la audacia del niño de 9 años frente a su imponente figura y le preguntó si había una manera de lograr ambos objetivos a la vez. El hijo asumió que la solución de su padre sería enviarlo a la academia de Acadi. La academia de la capital era un lugar donde los hijos de nobles estudiaban desde los 10 hasta los 15 años, e incluso tenían la oportunidad de graduarse antes si demostraban habilidades, tal como lo hizo el primer hijo. Este sistema permitía a los reales usar a los hijos de los aristócratas como una espada de Damocles sobre sus cabezas para mantenerlos sumisos y buscar nuevos talentos entre los estudiantes. El duque Agnus confirmó a su hijo que asistiría a la academia y que, en ocasiones, le enseñaría esgrima si las condiciones eran adecuadas. Aprender a manejar una espada del espadachín de los 5 maestros del imperio sería una buena oportunidad para el lancero, por lo que afirmó que no le importaría. Esta reacción indiferente intrigó al duque, ya que su hijo confirmó su estatus como maestro de las espadas. Joshua señaló una lanza, afirmando que su objetivo era convertirse en un lancero. Esta lección enfureció al duque, quien se mostró sospechoso después de que su hijo eligiera usar un palo de madera en lugar de una espada durante la sesión de entrenamiento anterior. El maestro liberó su maná y le preguntó al joven si realmente había elegido algo tan ridículo como una lanza. La presión de maná era tan intensa que el propio héroe tuvo dificultades para mantenerse en pie. Sir Sander se defendió con su propio maná, pensando que su orgullo por la lanza era comparable al orgullo de su padre por la espada. Con voz fuerte, el chico afirmó que su lanza destruiría cualquier obstáculo en su camino, incluso si resultara ser el propio duque y los otros miembros de las 9 estrellas. Después de escuchar una afirmación tan audaz, el padre le pidió a su hijo que le mostrara el valor de la esgrima con lanza. A medida que ambos menás se calmaban, el joven entendió las intenciones del aristócrata. El duque Agnus decidió poner a prueba a su hijo. Joshua se sintió abrumado por la enorme oportunidad ofrecida por una de las 9 estrellas. El chico aceptó hacer la prueba bajo una condición, lo que despertó la curiosidad del noble. El héroe de la lanza aceptó someterse a la prueba solo si el maestro respondía a su demanda cuando la pasara. El duque Agnus aceptó dejar que el chico de los establos usara la lanza y concederle su deseo si pasaba la prueba con éxito. Sin embargo, si Joshua fallaba, tendría que obedecer ciegamente a su padre. El chico aceptó, asumiendo que la voluntad de su padre sería que tomara la espada y se inscribiera en la academia si fallaba, pero no fallaría, ya que no tenía intención de contenerse. Un mago estaba encantando una bola de cristal con sus palabras mágicas. El mago informó a la duquesa que había terminado de preparar el hechizo mientras ella levantaba su capucha. Lady Vanessa saludó a su tío y le preguntó cómo había estado, a lo que él respondió a través de la bola de cristal diciendo que estaba bien en el castillo y preguntó sobre la vida en el ducado. Con una sonrisa traviesa, la duquesa le informó al hombre de un problema en el ducado y le pidió un favor. El conde salió de la habitación de su padre. La puerta del duque se cerró de repente mientras el niño se quedaba allí por un momento. Joshua declaró que todavía estaba temblando después de su encuentro con un maestro increíble como su padre. De repente, Babel se acercó al cadete y quiso hablar con él. Joshua le dio la espalda y declaró que no había nada que hablar entre ambos, pero el mayor insistió. Con ojos encendidos, diferentes de sus ojos normales llenos de sed de victoria, miedo a perder y pasión por la batalla, Babel desafió a su medio hermano a otro duelo. Con una sonrisa en su rostro, Joshua
Joshua le preguntó a su hermano si estaba seguro. En el palacio de Caltica, el gran castillo imperial del imperio de Abelan, una risa histérica se escuchó en el palacio. El hombre en el trono preguntó si los rumores eran legítimos. Marcus von Britten, el emperador del imperio de Abelan, habló de Joshua, el otro niño prodigio en el ducado de Agnus con el potencial de convertirse en una estrella. Cuando el caballero confirmó el rumor, el hombre en el trono expresó su curiosidad hacia su hermana, quien ocultó al segundo hijo. Pero el que estaba arrodillado corrigió al emperador, afirmando que Lady Vanessa no era la madre de Joshua. Von Britten adivinó de inmediato que el chico era ilegítimo, por lo que el soldado le informó que era hijo de una doncella que trabajaba para el ducado de Agnus. El hombre se levantó de su trono, afirmando que era interesante. El emperador Marcus expresó sus celos hacia el duque, quien ya tenía a Babel, un activo crucial del imperio, y ahora contaba con dos prodigios. El caballero afirmó que los hijos de su majestad también poseían un poder que algún día cambiaría el mundo, pero el padre lo negó. Marcus estaba seguro de que solo unas pocas personas podían convertirse en emperadores, pero carecían de poder en batalla. Aunque tenían potencial, el emperador pensaba poco de los príncipes, ya que tenía estándares altos debido al hecho de que él era un maestro. Quizás por esto, el emperador se volvió obsesionado con los talentos hasta el punto de llegar demasiado lejos por ellos. Marcus von Britten asumió que el duque Agnus creía que su segundo hijo debía estar al nivel del primero, ya que lo reveló al mundo. El soldado informó a su maestro sobre el rumor de que Joshua había derrotado a Babel, por lo que el hombre sorprendido preguntó si el chico era en realidad mayor que su sobrino. El caballero lo negó, afirmando que el chico tenía 9 años. El emperador Marcus se sorprendió al escuchar que un niño tan joven había derrotado al mejor del continente. Von Britten se rió de la situación y asumió que todos querrían ver al prodigio, y el soldado lo confirmó antes de mencionar que el duque solicitó un envío de caballeros imperiales. Según el caballero, Joshua estaba al nivel de un rango C. Marcus expresó su curiosidad y cómo era afortunado para Abelan tener a un C-rank de solo 9 años. El soldado se preguntó si el maestro se movería personalmente para evaluar al chico, ya que la influencia del emperador en el imperio superaba la comprensión. Pero justo cuando el soldado preguntó si el emperador iría él mismo, el maestro lo negó, ya que los traidores esperaban la más mínima oportunidad, aunque le habría gustado. Dado que el emperador debía vigilar los grandes potenciales, ordenó enviar a uno de sus hijos en su lugar. Mientras tanto, de vuelta en la mansión Agnus, mientras los dos condes se enfrentaban, Joshua pensó en cómo uno es responsable de comerse lo que tiene delante. Babel bloqueó el puñetazo de maná del segundo hijo con su espada, lo que lo hizo retroceder. La mano del primogénito, abrumado, comenzaba a sangrar debido al golpe. Babel tenía dificultades para creer en el poder que Joshua había adquirido al verter maná en sus puños. Joshua leyó los pensamientos de su hermano en su rostro. Mientras lo rodeaba, el más joven afirmó que le mostraría al asombrado mayor el poder de las artes marciales que subestimaba. Babel blandió una espada llena de maná contra el que le dijo que no lo ignorara por completo. Pero antes de que la espada pudiera partir la cabeza del chico, este llenó sus puños con maná una vez más. En el siguiente momento, Joshua usó una explosión de maná para enviar a su hermano mayor volando. Mientras rebotaba interminablemente en el suelo, Babel se dio cuenta de que el chico de los establos lo había golpeado con un estallido de maná concentrado. El golpeado Babel tuvo dificultades para admitir que era mucho más débil que el joven Joshua. El segundo hijo se acercó al molesto primogénito y le preguntó si le molestaba su debilidad. Joshua, con una mirada fría, le pidió a su hermano que recordara la frustración que siente al ser derrotado por alguien que siempre subestimó y que la usara para volverse más fuerte. El segundo conde confesó al primero su deseo de destrozarlo por hablar mal de él y de su madre. Pero como Joshua vio hambre y obsesión por el poder en los ojos de su hermano durante mucho tiempo, decidió perdonarlo esta vez y lo advirtió sobre su comportamiento. Con una expresión diabólica e imponente, el segundo afirmó que si el chico rubio no mejoraba su actitud, el héroe haría que no pudiera usar una espada nunca más. Esta aura demoníaca asustó al hermano mayor hasta lo más profundo. Mientras se alejaba de su medio hermano, Joshua le pidió que nunca olvidara la diferencia entre las miradas de ambos. El impotente y derrotado Babel lloró por su debilidad e insignificancia frente al héroe. Un nuevo amanecer ha llegado a la mansión Agnus. Joshua se despertó cansado, ya que usó demasiado maná sin descansar. Aunque mejoró su dominio del maná, el conde se preguntó si solo podría usar una pequeña cantidad de maná debido al efecto secundario de absorber el cuerpo principal del artefacto divino. De repente, se escuchó un golpe en la puerta, y el conde se preguntó si era Caín. Justo cuando abrió la puerta, en lugar del caballero, encontró a una pelirroja inesperada. La joven le preguntó si era Joshua von Agnus, lo cual lo confundió. Lady Cheryl se presentó como la hija del duque Fonte, y como tenía 12 años, asumió que podía saltarse las formalidades con el niño de 9 años. Mientras intentaba entrar en la habitación para hablar con el conde, también trató de convencerlo de que la llamara hermana mayor. De repente, Joshua bloqueó el camino de la dama. Se acercó y le dijo bruscamente que se largara. En el siguiente momento, la chica estaba fuera de la habitación con la puerta cerrada en su cara. Cheryl se quedó impactada ante esta reacción inesperada. Mientras se dirigía de regreso a la cama, el chico se preguntó de qué se trataba todo esto. De repente, se escuchó otro golpe en la puerta, por lo que asumió que Lady Fonte seguía allí y decidió ignorarla. El constante golpeteo dejó al futuro héroe molesto. Caín, sorprendido, se asustó al ver al joven maestro abrir brutalmente la puerta como si fuera a echar a alguien. Confundido, el caballero carmesí le preguntó al héroe de la lanza si debía regresar más tarde. Joshua se disculpó, dejando que Caín supiera que lo había confundido con otra persona. El conde le preguntó a su leal caballero si había cumplido con sus demandas, lo cual él confirmó. Sin embargo, Caín estaba confundido sobre la razón de estas demandas en particular, pero el joven conde explicó que el caballero pronto descubriría la razón, así que debía obedecer y confiar en su maestro por el momento. Los centuriones estaban reunidos en el gran campo de entrenamiento del duque Agnus. Dos hombres se acercaron a Rolce y le preguntaron por sus inseparables amigos Gort y Lloyd y si los tres habían perdido contra el segundo hijo. Como los ignoró, uno de los
los hombres afirmó que había estado extrañamente silencioso últimamente, mientras que el otro teorizó que había contraído la misma enfermedad que Joshua después de acosarlo tanto. El primer hombre informó al segundo que fue un caballero carmesí quien los reunió allí, por lo que el entrenamiento sería difícil, después de que el segundo preguntara la razón detrás de la reunión de centuriones. De repente, alguien llamó la atención de los soldados presentes. Sir Cain llegó al campo de entrenamiento, pero los centuriones se sorprendieron al ver la presencia del chico de los establos. Rolce fue presa del terror y el miedo al ver al niño demonio y se preguntó por qué estaba presente. Cain informó a los centuriones que el conde Joshua sería quien los entrenaría hoy. Con voz fuerte, el hijo del duque se presentó y afirmó que sería su instructor para esta lección. Todos los soldados se quedaron impactados al escuchar al niño mudo hablar fuerte y claramente. El segundo hijo afirmó que entrenaría a los centuriones para mejorar sus habilidades personales cruciales, ya que serían los futuros líderes de las vanguardias en tiempos de guerra. Con poder en los ojos, el héroe ordenó a los soldados que lo atacaran todos a la vez para evaluar sus habilidades. Los hombres comenzaron a reírse de la orden del niño y les resultó difícil creerlo. Caín se preocupó por la orden del conde, ya que los centuriones eran oponentes fuertes. Los soldados se burlaron del confiado conde, afirmando que se lastimaría y tomaron el desafío como un insulto. De repente, el héroe de la lanza tomó su arma de la mano del caballero. Sir Sander descendió entonces hacia los centuriones. Joshua apuntó su lanza al confundido Rolce y le preguntó si también consideraba su orden un insulto ridículo. El acosador, asustado por su vida, afirmó que no creía que su orden fuera absurda. Con un tono imponente, Joshua acusó al hombre con quien había entrenado de no cumplir su promesa y de no contarle al resto lo que se le ordenó, basándose en la reacción de los otros soldados. Rolce se arrodilló rápidamente y se disculpó con el aterrador conde. Joshua golpeó el suelo con la lanza, afirmando que el soldado no recibiría misericordia 2 veces. El conde reprendió al soldado por desperdiciar su segunda oportunidad después de haber acosado a la madre del noble y le preguntó si quería el mismo destino que sus 2 amigos arrogantes. Los otros centuriones, atónitos, estaban aterrorizados al saber que el niño de 9 años había vencido a Yoit Igor. El conde Joshua se negó a perdonar al hombre a pesar de que suplicaba de rodillas, pero decidió dejarle conservar su orgullo ya que servía al duque Agnus. Con un tono imponente, el chico le ordenó que desenfundara su arma y declaró que el centurión sería perdonado si lo vencía en un duelo. Rolce decidió aceptar esta oportunidad y al menos enfrentarse con todo en una pelea como un hombre. Titubeando al desenfundar su espada, el acosador del conde asumió que, dado que su oponente tenía 9 años, podría ganar si jugaba bien sus cartas. En el siguiente momento, Rolce cargó desesperadamente contra el conde para lanzar el primer golpe. El confiado conde dejó escapar una sonrisa satisfecha. En un instante, Rolce fue derrotado por la primera etapa de la lanza relámpago de Joshua. El golpe fue tan fuerte que el centurión fue lanzado contra la pared. Rolce fue derrotado y no podía moverse ni siquiera respirar después de recibir este poderoso ataque. Uno de los soldados se asustó al ver el uso de maná. Joshua informó a sus aprendices que subestimar a un oponente basándose en su apariencia podría costarles la vida. Con un tono imponente, el conde desafió a cualquiera que quedara que dudara de él. Uno de los centuriones se acercó al héroe de la lanza. El hombre dudaba en desenfundar su arma. En el siguiente segundo, el soldado se arrodilló y saludó al hijo del duque como el 23º líder centurión. Los líderes 35, 42, 13, 65 y todos los demás se inclinaron uno por uno ante el conde de la casa de Agnus. Una sonrisa se formó en el rostro de Caín. El caballero estaba contento de que su maestro superara sus expectativas y prometió hacer lo mejor para servirle. Mientras tanto, en la habitación de invitados del duque, con una joven suspirando, Cheryl Fonte estaba sentada triste en su cama, abrazando el peluche en sus manos. La joven pensaba en cómo Joshua le había dicho que se largara. De repente, Cox entró en la habitación afirmando que tenía grandes noticias sobre la pronta llegada de los caballeros imperiales al ducado de Agnus. Pero la joven le recordó al vasallo que no la molestara hoy mientras se recostaba en su cama. Preocupado, el conde le preguntó a la pequeña si estaba herida, ya que se comportaba de manera extraña desde la mañana y se preguntaba qué había sucedido. La joven enfadada le dijo a Cox que dejara de molestarla y le preguntó por las órdenes del duque Fonte. El conde Cox había olvidado por completo las órdenes del jefe de la casa de Fonte. Cuando Cheryl le recordó el propósito de su presencia en el ducado, Cox se fue a ejecutar las órdenes de su señor. Mientras el hombre cerraba la puerta de un portazo, la pequeña triste expresó lo irritante que era esta situación. Dentro de la oficina del duque, el noble informó a su hijo que había recibido su informe y le preguntó si realmente había matado a Rolce, lo cual él confirmó. Joshua afirmó que este soldado estaba hablando mal de su madre Lucía y que debía ser castigado por la ley militar por insultar a un aristócrata. El duque Agnus pensó que él también habría eliminado a los abusadores si se hubiera encontrado en la misma situación, pero expresó su decepción por la pérdida de un centurión. Joshua le preguntó a su padre si juzgaba sus acciones como las de un niño impulsado por sus emociones, así que el duque le preguntó la razón detrás de su decisión. El segundo hijo explicó que necesitaría más que fuerza para probarse a sí mismo, ya que, hasta hace poco, él era solo un hijo ilegítimo de los establos. Pero el duque no entendió el punto, así que el hijo continuó diciendo que usó el miedo a su fuerza monstruosa para ganar el respeto de los soldados. Todo esto era para proteger su honor y el de su madre, y hacerlo frente a todos los centuriones también demostraba que él era el verdadero hijo del duque. El padre finalmente entendió el punto de vista de su hijo. El duque Agnus entonces le informó que debían dejar de charlar para que Joshua pudiera prepararse para su próxima evaluación de maná hoy. El maestro le preguntó al futuro héroe si estaba al tanto del envío de los caballeros imperiales, lo cual él confirmó, afirmando que se retiraría en cuanto terminara de prepararse. Un emblema de león dorado brillaba bajo el sol abrasador. Armstrong, el primer líder de los caballeros de la melena dorada bajo el ducado, estaba emocionado por la prueba y expresó lo maravilloso que era tener a los 2 condes de Agnus como caballeros de rango C a tan corta edad. Sin embargo, el capitán de los caballeros carmesí se quejó de que uno de los 2 genios era el simple
simple hijo ilegítimo de una concubina. Chiffon ardió de ira cuando Armstrong insinuó que estaba molesto porque su posición estaría en riesgo si el segundo conde se convirtiera en duque en lugar del primero. Sin embargo, el jefe de la casa de Agnus llegó y comenzó a regañarlos, ya que estaban discutiendo entre ellos cuando los caballeros imperiales estaban por llegar. Ambos capitanes de caballeros saludaron educadamente al duque Agnus mientras algo parecía haber captado la atención del líder de los caballeros de la melena dorada. Armstrong observó al joven segundo hijo del duque Agnus, pensando que se veía bastante frágil y débil. El tren de pensamientos del caballero de la melena dorada fue interrumpido por el joven prodigio, quien afirmó que los caballeros imperiales habían llegado. Un carruaje dorado y lujoso llegó a la mansión, con una gran cantidad de hombres armados en sus caballos escoltando el carruaje desde atrás y adelante. El capitán de los caballeros carmesí se mostró impresionado y se preguntó a quién había enviado el imperio para que fuera escoltado por todo un batallón. Alguien comenzó a salir del carruaje dorado. Un joven sonriente, bien vestido, salió afirmando que este lugar era el hogar de una de las 9 estrellas. El duque se sorprendió al descubrir que el cuarto príncipe había sido enviado por el emperador de Abelan. Joshua Sander hervía de odio y rabia al encontrarse con César von Britten antes de lo esperado. El mismo que un día lo apuñalaría por la espalda y lo traicionaría finalmente había aparecido. Un joven caballero fue derribado con mana. El joven derrotado suplicó al Sir Hawker por perdón y misericordia. Con una mirada cruel en sus ojos, el caballero de rango superior castigó al inferior. El hombre cruel era el capitán de caballeros del primer ejército de caballeros imperiales conocido como Hawker, quien reprochó al joven por pedirle algo. Alguien esperaba que Hawker estuviera aquí. El misterioso afirmó que nadie se uniría a la orden de caballeros del Palacio Imperial si Hawker los intimidaba como novatos, pero él afirmó que se debía a que eran usuarios de mana pretenciosos. Intrigado, el hombre cruel preguntó al otro caballero la razón de su presencia. La duquesa Agnus les había encomendado una tarea, y el hombre misterioso pidió a Hawker que la cumpliera. Mientras tanto, en la mansión Agnus, con Joshua cara a cara con su traidor, una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Sir Hawker al ver al conde al que tendría que incapacitar para siempre. El príncipe César adivinó que el chico frente a él era el prodigio del que se hablaba. El legendario héroe de la lanza miró al futuro emperador con ojos llenos de ira y venganza. El hombre junto al príncipe pidió al conde que mostrara respeto al real frente a él. Con una sonrisa de odio, Joshua afirmó que solo el emperador puede ser respetado por todos los caballeros del imperio como el sol de Abelan. El joven noble continuó diciendo que el cuarto príncipe no había demostrado ser digno de su respeto. De repente, la orden de los caballeros imperiales se colocó entre el real y el noble que enfrentaba al héroe mientras el hombre de cabello rojo lo llamaba un niño loco. El vicecaballero de la 9ª orden de caballeros imperiales, Balmont Down Brown, desenvainó su espada afirmando que el chico era un hijo ilegítimo y un antiguo mozo de establo que lo perdió al caer en estiércol. Armstrong desenvainó su espada contra el vicecapitán de los caballeros imperiales en respuesta. Balmont afirmó que el capitán de los caballeros estaba defendiendo a un hijo ilegítimo y no al duque Agnus. Armstrong afirmó que el segundo hijo también era parte de la casa noble de Agnus. De repente, el duque usó su imponente mana para detener la fricción entre los dos caballeros y les preguntó si tenían un deseo de muerte por pelear frente al joven César. El vicecapitán imperial se asombró por la presión de mana del duque Aden Pon Agnus, parte de las 9 estrellas. Sir Aden Agnus culpó las palabras insultantes de su hijo por la discordia y le ordenó disculparse con el joven César. Pero el cuarto príncipe declaró que el joven noble en realidad tenía razón, lo que sorprendió al hombre a su lado. El rubio le dijo al príncipe que sus acciones representaban al imperio, pero el príncipe más joven afirmó que no tenía autoridad y que sus acciones solo le perjudicarían por priorizar su ego. César afirmó que solo una persona merece el elogio de todos los caballeros, tal como afirmó el conde. Mientras pedía a los caballeros imperiales que se retiraran, aseguró que solo su padre era digno del respeto de los caballeros. César luego señaló a Joshua que la palabra de un caballero sin mérito para probar sus habilidades era inútil. Según el segundo hijo, el cuarto príncipe siempre intentaba dar la vuelta a la situación con sus palabras agradables, pero las cosas serían diferentes en esta vida. Mientras pensaba en cómo mataría al traidor en su mejor momento, Joshua le afirmó que estaba listo para la prueba. Hawker insultó al conde por su audacia frente al joven real. El capitán del primer ejército pidió respetuosamente a César que le permitiera hacer la identificación de mana del conde para medir si sus habilidades valían su arrogancia. César permitió al caballero de rango B, Hawker, proceder con la evaluación, ya que sería más seguro para el conde enfrentarse con alguien de un rango superior. Una sonrisa diabólica se pudo ver en el rostro del caballero cruel cuando afirmó que haría todo lo posible para evaluar el mana del chico. El duque Agnus esperaba que la prueba comenzara con sus dos capitanes de caballeros. La evaluación tendrá lugar en el salón de entrenamiento del ducado de Agnus. Los representantes del imperio también esperaban la acción de Joshua. Hawker consideró que la lección del conde de usar la vara de hierro era un insulto para él y empezó a despotricar sobre cómo insultaba al real. Pero justo antes de que pudiera terminar su frase, Joshua afirmó que Hawker hablaba demasiado y bromeó sobre que los caballeros imperiales eran seleccionados según lo habladores que eran. El caballero cruel afirmó que los modales de Joshua serían castigados antes de recordarle que la prueba sería en forma de combate para evaluar su mana. Pero antes de que el caballero pudiera siquiera terminar su frase, se sorprendió al encontrar a Lukia a unos centímetros
centímetros de su rostro. En el último momento, el capitán de los caballeros bloquea el ataque del niño. Hawker se sorprendió al ver cuán denso era el mana en el bastón. El caballero repelió la lanza, diciendo que es solo un simple palo, y afirmó que el lancero perdería si se acercaba lo suficiente. Según el héroe reencarnado, el problema del combate cuerpo a cuerpo se resolvió hace mucho tiempo con un entrenamiento riguroso. Sir Sanders usó su lanza para atacar desde arriba, deteniendo al caballero en medio de su carrera para bloquearla. Joshua comenzó a concentrar su mana. El legendario héroe de la lanza usó la primera forma del corte relámpago. Hawker usó su espada de mana para bloquear el ataque. El príncipe más joven estaba asombrado de ver al segundo hijo peleando en igualdad de condiciones con un caballero de rango B, pero el pelirrojo le recordó que Hawker estaba limitando su poder al rango C. Pero Valmont estaba más impresionado por la extraña técnica de lanza del conde que por su mana y se preguntó dónde había aprendido tales técnicas. Hawker estaba luchando para mantenerse al día y empezó a pensar que perdería, lo que resultaría en la ejecución por parte de la duquesa. El capitán de los caballeros no tuvo otra opción que arriesgarse. Joshua afirmó que el rango B es mucho más fuerte que su hermano mayor y que el control de su mana se estaba volviendo más difícil, lo que resultaría en una colisión con el poder sagrado dentro de su cuerpo. El conde se alarmó cuando su evaluador usó una espada de mana para contraatacar su corte relámpago. Ahora solo el duque Agnus podría detener el plan de Hawker, pero el cruel caballero no tenía nada que temer, ya que el noble estaba lejos mientras cortaba al conde con su mana. El joven comenzó a toser sangre después de recibir un golpe tan fuerte. Armstrong se alarmó cuando el poder del evaluador superó el rango B, afirmando que el segundo hijo estaba en peligro. Pero el padre del chico ordenó al capitán de los caballeros que permaneciera observando. Hawker preguntó al chico si había bloqueado su ataque concentrando mana en un solo punto y afirmó que eso no le ayudaría de nuevo. Joshua fue empujado al límite y comenzó a reunir todo su mana en su lanza. Pero el cruel Hawker afirmó que sus esfuerzos por concentrar mana eran inútiles. El vicecapitán imperial pidió al evaluador que detuviera su locura de inmediato. Una imponente explosión resultó del choque de los dos usuarios de mana. El duque Agnus observó el resultado muy de cerca. El cuarto príncipe y Valmont, quien usó su cuerpo para proteger al joven príncipe de la explosión, estaban asombrados. El campo de entrenamiento fue dañado por la pelea. Hawker fue repelido. El evaluador tuvo dificultades para aceptarlo. Mientras Hawker intentaba comprender la situación, el artefacto legendario del dios demonio Luquía recuperó su apariencia original. Si la pelea continuaba, el conde perdería ante el aura de espada de alto rango B de Sir Hawker. Mientras el segundo hijo concentraba su mana, el cruel caballero cargó contra él, afirmando que era inútil reunir lo poco que le quedaba. Hawker pensó que su misión se completaría una vez que su aura de espada de rango B chocara con el mana de rango C del conde, dañándolo desde adentro. No había otra solución para que el joven sobreviviera, salvo llevar su cuerpo al límite. Joshua invocó su arma más poderosa mientras tomaba forma en su mano. Cuando Luquía fue convocada, una explosión resultante de la colisión de mana llenó el campo de entrenamiento. El suelo fue dañado debido a la colisión. El joven temblaba con el artefacto del dios demonio en su mano. Chiffon se sorprendió al ver un arma mágica en manos del joven maestro. El cuarto príncipe mantenía una sonrisa de asombro. César preguntó a Sir Valmont si habían visto suficiente, pero el vicecapitán no entendió el punto, así que el príncipe explicó que el joven noble era una maravilla a pesar de carecer de conocimientos de combate. Sir Valmont finalmente entendió el punto del real más joven. El exhausto conde preguntó a su evaluador cómo le había ido, lo que lo confundió. Sir Sanders afirmó que había desviado el golpe de Sir Hawker. Hawker comenzó a enfadarse y juró terminar con todo. La pelea fue detenida por el vicecapitán imperial, quien agradeció al cruel caballero y con eso terminó la evaluación de mana. Sir Valmont estaba impresionado de que un niño de 9 años bloqueara a un rango B en medio de una evaluación de rango C. El vicecapitán afirmó que asumió falsamente que el mayor genio del imperio era más débil en su primer encuentro. Sir Valmont alzó la voz y anunció lo que el cuarto príncipe decretaba para el segundo hijo. Joshua no quería demostrarse como un caballero de rango C, pero decidió hacerlo ya que estaba demasiado cansado para discutir. El joven noble se mantuvo firme sin temblar frente al lado imperial. El cuarto príncipe aplaudió al héroe de la lanza con una sonrisa en el rostro. Joshua no tenía intención de mostrar debilidad a los traidores, pero planeaba vengarse en el momento adecuado con la misma crueldad que le mostraron en su vida pasada. El padre del prodigio quería su atención. Con una mirada preocupada en sus ojos, el duque preguntó a su hijo si estaba herido o lastimado. El afecto en los ojos de su padre fue inesperado para el segundo hijo, que nunca lo vio en su vida pasada. Joshua afirmó que estaba bien mientras se dirigía hacia la espada. El conde decidió tomar la espada imperial. Ese día, al levantar la espada imperial, Joshua von Agnus reclamó su lugar como el usuario de mana más joven de todo el continente, y esa noche el duque celebró una conferencia. Aden von Agnus estaba concentrado. Muchas figuras importantes del ducado de Agnus se reunieron en la gran sala de conferencias del duque. Un vasallo del ducado de Agnus, el conde Anelle, pidió un informe sobre el asunto crucial. Armstrong explicó que todos los caballeros dispersos regresaron al ducado inesperadamente, lo que hizo que el conde preguntara si el caballero de la orden principal había regresado temprano. El capitán de los caballeros confirmó el regreso de los caballeros y explicó que fue causado por un aumento masivo inesperado en los monstruos que aparecen debido a las criaturas en el bosque. Pero la razón principal del retiro de los caballeros a la base fue la presencia de un ogro negro en la manada de monstruos. Es conocido como el refugio de los monstruos, el más fuerte del bosque, que puede fácilmente desgarrar cuerpos y solo podría ser enfrentado con al menos
menos un mago de cuarta clase o un rango B con aura de espada. Los miembros del consejo comenzaron a entrar en pánico debido al ogro negro y empezaron a temer que la criatura llegara a las tierras privadas e incluso se preguntaron si podrían dominarla. Pero el duque Agnus los tranquilizó al hacerse cargo del asunto, lo que sorprendió a los hombres. El noble pidió al capitán de los caballeros que presentara el siguiente tema. Armstrong declaró que el siguiente asunto concernía a los 5 ducados. Tan pronto como el capitán de los caballeros mencionó los 5 ducados, el duque inmediatamente pensó en la casa Fonte y asumió que la visita de su hija y su vasallo no era puramente amistosa. El duque Agnus ordenó a Armstrong abordar el tema una vez a solas, a lo que él accedió. Chiffon levantó la mano cuando el conde Anelle preguntó si alguien más tenía un asunto que quisiera discutir. El capitán de los caballeros quería hablar sobre el segundo hijo. Los miembros del consejo comenzaron a hablar sobre el gran evento del conde convirtiéndose en el usuario de mana más joven de la historia, superando a su hermano mayor, pero el conde lo silenció para escuchar a Chiffon. El capitán de los caballeros carmesí declaró que Joshua era alguien que el ducado había ignorado durante mucho tiempo y que era tan débil que se asumió que tenía la maldición del mana. Chiffon luego agregó que su ascenso al rango C era sospechoso y no podía justificarse solo por su potencial, pero el conde no entendió el punto del hombre de negro. El capitán de los caballeros acusó al segundo hijo de posiblemente obtener su fuerza de seres demoníacos o de las criaturas, implicando que esta era la única explicación lógica. Armstrong declaró que la suposición de Chiffon era arriesgada, pero le recordó lo que ambos presenciaron. El capitán de los caballeros carmesí recordó al conde usando un arma misteriosa no identificada que solo cambió de forma debido a ser un artefacto. Chiffon continuó diciendo que el artefacto empuñado por el chico era una simple lanza incapaz de contener tal mana y que la energía que desvió a Joker era definitivamente demoníaca. Los nobles empezaron a murmurar sobre la posibilidad de que el conde dependiera de demonios para obtener poder, a pesar de ser un tabú, y cómo al emperador no le agradaría el asunto, lo que podría poner en peligro al ducado. El duque Agnus escuchó mientras el conde proponía investigar el asunto primero, lo cual fue aceptado por los demás. Chiffon rápidamente sugirió desterrar al segundo hijo del ducado lo más lejos posible. De repente, el mencionado entró en la sala. Todos los miembros del consejo permanecieron en silencio mientras el conde pasaba junto a ellos. El segundo hijo afirmó al capitán de los caballeros carmesí que debía desafiarlo él mismo para verificar la autenticidad de su poder. Este comentario provocó a Chiffon. Joshua declaró que al enfrentarlo verdaderamente, el capitán de los caballeros podría determinar si su poder provenía de una criatura prohibida. Chiffon se encontraba en una situación difícil, ya que enfrentar al hijo del duque solo lo haría objeto de la ira del padre. Si el poder del conde realmente era suyo, entonces el capitán de los caballeros carmesí se encontraría en una situación complicada. Joshua decidió provocar al hombre llamándolo cobarde a pesar de ser uno de los 4 pilares principales que comandan el ducado. Estas palabras afectaron a Chiffon y provocaron una liberación de su mana. Los nobles, que apenas podían soportar la presión, le recordaron al capitán de los caballeros que se comportara adecuadamente en presencia del duque. El duque Agnus ordenó al caballero y al niño que dejaran de pelear. Según Aden von Agnus, todos, incluido el acusador, pasaron por alto el detalle de quienes asistieron a la evaluación de mana. Armstrong declaró que la Orden Imperial de Caballeros y el mago jefe Bergan, quienes estuvieron presentes en la evaluación, habrían detectado el uso de poder prohibido si el conde lo hubiera utilizado. Así, el padre limpió el nombre de su hijo y cerró el caso. Chiffon se mantuvo en silencio cuando su maestro preguntó si alguien objetaba su juicio, pero el padre afirmó a su hijo que aún no estaba libre de sospechas y que él y el consejo tenían muchos asuntos pendientes y preguntas por hacer. El duque luego declaró que su crecimiento no era solo objeto de la curiosidad de los vasallos. El duque Agnus también tenía sus sospechas respecto al joven, así que, para entender claramente el poder de su hijo, el duque decidió que lo acompañaría al bosque de las criaturas negras. Los nobles cuestionaron la decisión de su maestro de ir al bosque de las criaturas negras, ya que podría afectar su salud y solicitaron enviar a los caballeros, dado que el viaje del duque a Cady estaba cerca. Armstrong estuvo de acuerdo con los vasallos, afirmando que era mejor para la seguridad de su maestro, pero el gran Aden von Agnus les recordó quién era realmente y su lugar. Todos los miembros del consejo quedaron sin palabras. El duque entonces declaró que el segundo hijo asistirá a la Academia Imperial una vez que el bosque de las criaturas negras sea erradicado. El duque Agnus afirmó que, a pesar de la opinión del consejo, su hijo era un prodigio innegable que tendría una oportunidad justa según las reglas incuestionables de la familia Agnus. Chiffon se sintió inquieto, ya que el conde ya era fuerte, temía que pudiera regresar aún más fuerte de la academia fuera de su autoridad. Para evitar cualquier rivalidad en el camino de sucesión del primogénito, Chiffon optó por eliminar a su medio hermano en lugar de mantenerlo en el ducado. Pero el conde tenía un favor que pedirle a su padre, lo cual intrigó al duque. Joshua solicitó que Lady Lucía lo acompañara a Cady. Chiffon estalló y afirmó que la presencia de la madre del conde no resultaría en que la duquesa observara desde lejos. Joshua acusó al capitán de los caballeros de insinuar que el duque necesitaba el permiso de su esposa para trasladar a su madre a la capital. Chiffon volvió en sí. El capitán de los caballeros, que imaginó toda la escena, sabía que sus palabras insinuarían que favorecía a Lady Vanessa, lo que enfurecería a los dioses ancestrales y se sintió como el juguete de Joshua. Chiffon expresó su preocupación de que la gente asumiera
sabía que su maestro prefería a la segunda esposa más que a la primera dama, lo cual el duque entendió. Joshua agradeció a su padre por permitir que ella lo acompañara a Cady. Aden sonrió a su inusual prodigio y pensó en el sentimiento que le provocaba por primera vez, algo que Babel nunca pudo. El señor preguntó si alguien estaba en desacuerdo con su juicio. Uno a uno, los miembros del consejo mostraron su apoyo a la decisión del duque Agnus. Incluso Chiffon tuvo que inclinarse como signo de acuerdo. Con el asunto resuelto, el señor se levantó. Armstrong fue encargado por el jefe de la casa para que acudiera a su habitación con el caballero que había sido enviado una vez que los informes sobre la casa Font estuvieran organizados. También se pidió al segundo hijo que se uniera a su padre en su habitación. De repente, Babel entró en la sala pidiendo la atención de los presentes. Chiffon se sorprendió por su presencia. El primogénito saludó de inmediato al duque, quien afirmó que llegó tarde a la reunión. Babel afirmó que necesitaba un momento para reorganizar sus pensamientos. El duque se mostró complacido por el cambio de atmósfera en torno a su hijo mayor. El duque Agnus asumió que Babel tenía algo que decir y le pidió que hablara. El joven se levantó y se dirigió a su hermano menor. Joshua le preguntó a Babel si quería hablar con él. De repente, Chiffon gritó al joven conde y le pidió que se comportara adecuadamente con el sucesor del duque en público. Joshua miró al capitán de los caballeros y le preguntó si se le había encargado responder en nombre de Babel, lo que lo intrigó. El caballero de la lanza afirmó que el capitán de los caballeros solo había tenido lealtad hacia su hermano y que solo era un noble honorario porque su padre lo dijo. Chiffon fue recordado de los límites del ducado y decidió dejar de involucrarse, ya que temía perder su posición, que había ganado con sus propias habilidades, así que pasó su grito como un simple comentario. Joshua explicó que, dado que solo aquellos prometedores podían ascender, solo aquellos que se demostraban dignos podían ser escuchados. Chiffon empezó a enfadarse mientras el chico le recordaba la ley del ducado. Babel afirmó al caballero que dijo que estaban en público que no había problema, ya que su hermano menor había señalado un punto. El duque estaba contento de ver a su hijo, quien recientemente estaba lleno de amor propio, pareciéndose más a un verdadero caballero. Babel afirmó a Joshua que no se quedaría atrás, sino que progresaría aún más después de comprender el significado de afirmarse con sus habilidades. Joshua estuvo de acuerdo con su hermano y pensó que su mirada se había vuelto diferente después de su último duelo. Cuando el duque permitió que el chico hablara, él rechazó su posición como el próximo duque certificado. Esta decisión sorprendió a todos en la sala, y le preguntaron al conde si estaba renunciando a su herencia. El duque Agnus preguntó a su hijo mayor si había perdido la voluntad de luchar ahora que apareció un brillante rival, lo cual negó firmemente. Babel decidió seguir la regla de su familia y luchar en igualdad de condiciones con su hermano menor. El duque decidió tomar en consideración la solicitud. El conde mayor agradeció a su padre. Con eso, el señor dio por finalizada la reunión. El duque Agnus se alejó. Se pudo ver una sonrisa en el rostro del noble mientras pensaba en cómo su ducado comenzaba a transformarse en lo desconocido. Pero a pesar de eso, el señor lo esperaba con interés. Mientras tanto, en la habitación de la duquesa Vanessa, la dama se quejó de que el segundo hijo fuera a Cady con su madre y que su hijo renunciara a su título como sucesor del duque. Chiffon confirmó la declaración de la dama. La duquesa estaba llena de ira mientras lanzaba su botella y vaso de la mesa. Lady Vanessa había estado reprimiendo su rabia desde el fracaso de los centuriones. La duquesa afirmó que Babel es su mundo, por lo que el capitán de los caballeros se disculpó por no persuadirlo para que se quedara en su posición. Pero Lady Vanessa afirmó que no culpaba al impotente Chiffon, ya que su hijo era tan terco como su padre. La primera esposa estaba segura de que el segundo hijo no podría reemplazar a su hijo como heredero, pero empezó a imaginar la delgada posibilidad. Si esto llegara a suceder alguna vez, la duquesa informaría a un hombre misterioso sobre su situación. Pero Chiffon la tranquilizó diciendo que eso no ocurriría. La primera dama estuvo de acuerdo con el capitán de los caballeros y preguntó sobre el próximo movimiento de Joshua. Chiffon le informó que el chico iría al territorio de Lac con su padre. Según la primera dama, se necesitan 2 días para llegar al territorio infértil de Lac ubicado en el lejano norte. El caballero le informó sobre los monstruos en el bosque de las criaturas negras que su esposo manejaría personalmente, así que ella preguntó si luego se dirigiría a la capital con su segunda esposa. Chiffon confirmó las sospechas de la dama. Dicho esto, la duquesa decidió cenar con el joven conde como su primera y última interacción antes de su partida a la capital. Los caballeros imperiales comenzaron a marchar. Uno de los caballeros carmesí afirmó que sus visitantes blindados, que vinieron para la prueba del segundo hijo, se marchaban hoy, pero otro de los caballeros carmesí le ordenó que volviera al trabajo, ya que ellos también se iban hoy, lo que hizo que el hombre volviera a la realidad. Todos estaban agitados y preparándose para partir de inmediato. El conde Joshua estaba mirando algo en su mano. El héroe de la lanza miraba el anillo del amanecer en su dedo. El duque Agnus informó a su hijo que se dirigirían a la capital después de despejar el bosque, pero que debería deshacerse de su verdadero nombre antes de eso, lo que intrigó al joven. El padre decidió darle a su segundo conde un presente para ayudarlo. Según el noble, este anillo del amanecer le fue dado por el dueño de la torre mágica después de ayudarlo una vez. Un anillo del amanecer equiparía a su portador con una armadura una vez inyectado con mana, y como pertenecía al dueño de la torre mágica, solo podía significar que él mismo lo había creado. El duque instruyó al chico para que inyectara el anillo del amanecer con mana para aprender a manejarlo. Con una sonrisa
en su rostro, el conde preguntó si el anillo no se suponía que fuera para el sucesor del duque, pero el duque afirmó que Joshua solo tomaría prestado el anillo para que no acumulara polvo en el almacén, aclarando todos los malentendidos, pero el duque no terminó allí. Cuando Joshua preguntó si su padre tenía otro motivo, el duque explicó que se equiparía con armadura mágica al inyectar el anillo con mana. Cada armadura mágica tendría un emblema que designa cada casa. Este anillo tiene como objetivo engañar a los parásitos alrededor del conde, ya que a su padre le molestaría que lo robaran. El segundo hijo debería fingir pertenecer a la casa de un vizconde desconocido que él mismo inventara. Joshua creyó que le ofrecieron el anillo del amanecer y le pidieron que inventara una identidad falsa para no manchar su casa, y pensó que el anillo podría ahorrarle la molestia con los de alto estatus. De repente, el chico volvió a la realidad por su padre. Aden von Agnus le preguntó a su hijo si lo odiaba. Joshua no estaba seguro de sus sentimientos hacia su padre. Dentro de 10 años, el duque estaba destinado a morir una muerte inesperada y sin sentido en la guerra entre imperios. Si Joshua tuviera una razón para despreciar a su padre, sería el abandono a él y a su madre, lo que llevó a su muerte, pero como rara vez vio al duque en su primera vida, lentamente dejó de culparlo. El segundo hijo se preguntó si el mismo tiempo que cura las heridas formaría un lazo entre él y su padre. El cuarto príncipe declaró que Joshua acababa de escuchar buenas noticias, pero César se corrigió a sí mismo y llamó al rango Cesir Joshua, quien exigió saber qué quería el príncipe. El hijo imperial, que acababa de escuchar sobre el traslado del conde a la capital después de despejar el bosque de las criaturas negras, le pidió al chico que lo visitara alguna vez, lo que podría ser beneficioso para él. Estas palabras dejaron al joven lancero pensativo. La casa imperial tenía el derecho de nominar a cualquier caballero leal a la orden de los caballeros imperiales sin tomar el examen de ingreso anual ni cumplir con el servicio obligatorio de 10 años después de aprobar. César afirmó que Joshua podría usar a los caballeros imperiales tanto como quisiera y dejarlos cuando quisiera. El cuarto príncipe mostró una sonrisa inocente, afirmando que era codicioso y quería al conde a su lado y le ofreció oportunidades como esta. Sir Sander estaba disgustado por la hipocresía y pretensión del traidor, pensando en cómo lo mataría con su lanza de inmediato si no fuera por los dos hombres que estaban detrás de él. Pero para recuperar una de sus armas pasadas, que está atrapada en el almacén secreto imperial que se abre anualmente, Joshua debe convertirse en comandante de batallón de los caballeros imperiales. Pero como el conde debía centrarse en el bosque de las criaturas negras, el chico informó al príncipe que se marcharía para cumplir con sus deberes. Sir Valmont suspiró y afirmó que la habilidad de Joshua sin su ego lo llevaría a mejorar mucho. Pero el cuarto príncipe le pidió al vicecapitán que se animara y regresara a casa, a lo que él accedió. César estaba seguro de poseer al joven lancero algún día. Así, tanto la víctima como el traidor siguieron su camino. Joshua juró no permitir que el príncipe más joven lo torturara como un títere en esta segunda vida. Una sonrisa llena de venganza se dibujó en el rostro del conde mientras pensaba en atormentar a su anterior mejor amigo. Un caballo blanco avanzaba, con Aden von Agnus liderándolo. La expedición al bosque de las criaturas negras se organizó rápidamente, pero la expedición estaba formada por pocos guerreros a pesar de estar liderada por el gobernante del ducado. El escuadrón solo incluía al único mago de cuarta clase bajo el mando de Agnus y a algunos caballeros carmesí. También incluía a 100 luchadores con los dos condes, con Babel mirando extrañamente a Joshua. De repente, se dio la orden de saludar adecuadamente al duque en la frontera. El guardia saludó cortésmente al duque. El duque Agnus intentó calmar a su caballo frente al castillo del territorio de Lac, cerca del bosque de las criaturas negras. El duque Agnus saludó a Robin, el antiguo caballero senior de los caballeros del trébol del duque, quien servía lealmente a la casa de Agnus. Robin saludó cortésmente al noble. El duque Agnus afirmó que sentía pena por el caballero retirado por su trabajo en la tierra infértil, pero Robin afirmó que estaba honrado de simplemente servir al duque mientras vivía con su familia. El duque percibió amabilidad en esa declaración. De repente, las puertas del castillo se abrieron, revelando a un hombre y una joven dando la bienvenida al duque. El señor del territorio de Lac, el vizconde Vigo, quien estaba relacionado con la duquesa, afirmó que estaba encantado de ver al duque, mientras que su hija Ina saludaba cortésmente al visitante. Al ver esto, el duque se arrepintió de no haber ido directamente al bosque. Robin tuvo que disculparse con el grosero vizconde, ya que debería ser el primero en ser informado de la llegada de Aden von Agnus, afirmando que el anciano había perdido su inteligencia después de retirarse. El caballero retirado le lanzó una mirada fría acompañada de silencio mientras el vizconde le gritaba para que cambiara su mentalidad y adaptara sus habilidades a su avanzada edad. El duque Agnus entró y afirmó que el vizconde se estaba adaptando al territorio de Lac, viendo lo fornido que se volvía cada vez. El vizconde lo tomó como un cumplido y elogió al duque por su propio sobrepeso. Esta reacción hizo que Joshua se preguntara si el noble no tenía vergüenza o simplemente no captaba el insulto de su padre. Vigo estaba encantado con la presencia de su pariente Babel, quien lo llamó tío y afirmó que el espíritu del conde se volvió tan brillante que incluso él podía sentirlo a pesar de no ser un guerrero. El vizconde luego afirmó que Babel pronto se convertiría en el nuevo maestro del ducado antes de preguntar por el joven Joshua. Vigo se intrigó cuando Chifón lo presentó como un conde de Agnus. El vizconde se asombró cuando el capitán de los caballeros afirmó que era el hijo más joven del duque. El noble gordo se volvió hacia el fuerte y rápidamente asumió que el lancero también era hijo de la duquesa, pero Chifón le susurró al oído para corregirlo. El vizconde se sorprendió y preguntó sobre la casa noble que dio a luz al pequeño usuario de mana, pero el capitán de los caballeros lo corrigió una vez más, afirmando que Joshua venía de una plebeya. Vigo observó detenidamente al conde más joven. De repente, los ojos del noble gordo se oscurecieron. El noble de lengua dulce insultó al niño de 9 años llamándolo hijo ilegítimo. Joshua miró fríamente al noble mientras lo insultaba. Todos se sintieron incómodos
incómodos por la tensión entre Vigo y Joshua. El duque Agnus intervino y preguntó al vizconde si tenía algún asunto crucial que atender. Vigo informó al duque de una comida sencilla que había preparado para él y sus fuerzas, pero Aden declinó, afirmando que sus fuertes caballeros descansaron lo suficiente en el camino. Todos los caballeros del duque se mantuvieron firmes cuando él les preguntó si necesitaban descansar. Todos declinaron la comida de inmediato. Así, el duque se dio la vuelta para retirarse. De repente, el vizconde afirmó que deseaba acompañarlos al bosque. A pesar de su debilidad, Vigo afirmó que él era el gobernante del territorio y que él y sus caballeros debían participar en la expedición. Las fuerzas entusiastas del vizconde también querían ayudar al duque. Aden von Agnus guardó silencio por un momento. El duque preguntó por la hija del vizconde, afirmando que se quedaría en el castillo sin protección. Pero Vigo aseguró que el duque podía estar tranquilo, ya que su hija podría ser útil en su misión. El duque Agnus cuestionó al vizconde sobre su elección de llevar a una niña pequeña al bosque letal, pero Ana afirmó que quería entrar al bosque mientras demostraba sus habilidades. La joven comenzó a concentrar su poder para la demostración. Ana invocó a Sylph. Un pequeño espíritu apareció en el hombro de la chica. El mago del duque Agnus se asombró por la presencia astral. El vizconde Vigo afirmó que su hija había mostrado recientemente potencial para las artes espirituales. Los sabios, que son como magos pero más raros, nacen con las artes espirituales, y hay menos de 100 en un reino, incluso contando los débiles. Joshua no esperaba ver a un sabio aquí. El lancero notó que la joven se sonrojaba al mirar a su hermano mayor. A pesar de no recordar a una sabia llamada Ana, la chica le parecía familiar. El duque Agnus aceptó que el vizconde se uniera a la expedición y afirmó que sus fuerzas guardarían el frente mientras los caballeros del vizconde guardaban la retaguardia. Todos los demás se quedarían en medio de los caballeros, a lo que Vigo accedió y se mostró agradecido. Así, el duque ordenó que partieran. Aden von Agnus estaba ansioso por tener a la sabia Ana. La joven siguió sonriendo al conde mayor. Como ambos formarían parte de la expedición, el segundo hijo observaría a la joven y la recordaría si resultaba útil. El joven héroe de la lanza fue devuelto a la realidad por el noble gordo. Con una mirada fría, el vizconde afirmó al segundo hijo que lo estaría observando. Mientras tanto, en el castillo imperial, el sol de Abelan terminó de escuchar un informe en su sala del trono. El emperador se mostró interesado en el informe. Para asegurarse, el imperial preguntó al hombre si Joshua realmente contraatacó a Sir Hawker después de bloquear su ataque. Evegrand confirmó el hecho al emperador, quien le pidió su opinión sobre el joven. Pero el mago afirmó que no podía dar una opinión adecuada, ya que su forma de manejar el mana era diferente a la de un caballero. El emperador preguntó a su mago de la corte sobre el potencial del joven Agnus y que diera su impresión de él. El mago decidió explicar en los términos de los caballeros, lo cual el emperador aceptó. Evegrand decidió abordar el tema de una pelea hipotética entre él y Sir Balmond. Con una mirada feroz en sus ojos, el mago afirmó que el vicecapitán nunca podría derrotarlo. El emperador estuvo de acuerdo con el mago en que Balmond, quien fue uno de los más prometedores del imperio y se convirtió en comandante de batallón en su juventud, no podría derrotarlo. Pero el mago afirmó que el conde era un caso diferente al del joven caballero, por lo que el emperador imaginó a su mago de la corte perdiendo ante el niño de 9 años. Evegrand lo negó, afirmando que ahora podría derrotar al joven conde, pero la situación podría cambiar en menos de una década. Esta declaración puso una sonrisa en el rostro del sol de Abelan. El emperador quería hacerle una última pregunta al mago. Evegrand fue preguntado por su maestro quién ganaría si pelearan cara a cara. El mago intentó pensar en una respuesta adecuada. Evegrand se quedó sin palabras. Esta reacción divirtió al excéntrico emperador. El emperador encontró la situación tan entretenida que lamentó haber enviado al príncipe a encontrarse con el conde y deseó conocerlo él mismo. El real chasqueó los dedos. Un hombre apareció de una niebla negra y preguntó si fue su maestro quien lo convocó. A Jaqen se le encargó hacer que el conde de Agnus pasara unos días en el palacio imperial. El hombre informó al emperador que su hijo menor ya estaba procediendo con los preparativos. La noticia de las acciones del cuarto príncipe sorprendió al padre. Según Jaqen, el joven héroe de la lanza fue recomendado a los caballeros imperiales por César, quien les envió una carta. El emperador aprobó el enfoque de su Benjamín y afirmó que el 11º y 12º batallón, que están formados por aquellos que fueron recomendados, han sido molestos para él. A Jaqen se le encargó informar sobre cualquier cambio en el asunto del conde recomendado. El joven héroe de la lanza resultaba entretenido para el sol de Abelan. Si el chico muestra promesa, el emperador parece tener un plan en mente para él. Mientras tanto, una luna roja brillaba sobre el bosque de las criaturas negras. Los horripilantes monstruos abundaban en estos bosques. Joshua fue atacado desde todas direcciones por kobolds armados. El joven héroe de la lanza comenzó a pensar que estaba condenado. Ahora era el atardecer en el campamento militar. Las fuerzas del duque y del vizconde estaban instalando sus tiendas para pasar la noche. El duque Agnus, junto con Chifón, Roren y sus 2 hijos, estaba planeando su próximo movimiento. Vigo llegó corriendo hacia el duque para preguntarle por qué se detuvieron a instalar sus tiendas aquí. El caballero retirado piensa que su maestro no puede comprender la situación solo, ya que solo se preocupa por sí mismo. El duque Agnus regañó al vizconde por su falta de atención en el proceso de trabajo del bosque. Vigo se quedó sin saber qué decir, así que el duque aclaró que se refería a las horas programadas en las que salen los monstruos. Muchos monstruos salen rápidamente del bosque por la noche, especialmente con la luna roja que los activa, pero el verdadero problema eran sus ataques cada vez más frecuentes, asustando a los ciudadanos. No hay necesidad de que entren en el bosque de noche con visión limitada cuando los monstruos mismos vendrían a ellos. Vigo elogió
denunció al duque por su agudeza, afirmando que este plan no se le había ocurrido. El duque Agnus propuso que el vizconde ayudara a montar las tiendas como señal de entendimiento, a lo cual el gordo accedió. El padre ordenó a sus dos hijos que mantuvieran sus posiciones, y ellos estuvieron de acuerdo. Pero el conde más joven tenía otros planes en mente. Joshua recogió una rama. El conde fue encargado de recoger leña con algunos otros hombres. Los caballeros que recogían leña con el chico afirmaron que habían terminado, pero Joshua afirmó que se quedaría más tiempo para terminar. Sir Sander fue aconsejado por los dos hombres de regresar antes del anochecer. De repente, el joven dejó caer las ramas al suelo. Joshua comenzó a concentrar mana en su mano. El legendario lancero invocó a Luquía en su mano. Joshua solo tenía una oportunidad para esto. Con eso, el conde se adentró en el bosque de las criaturas negras. El vizconde observó cómo el joven entraba en el peligroso bosque. Una mirada fría se podía ver en el rostro de Lord Vigo. La piedra Génesis fue nombrada así por los antiguos magos por ser un objeto que fortalece la magia y posee el poder de la creación. Se cree que hay una piedra para cada elemento, pero solo se conocen las de fuego, agua, hielo, viento y rayo, aunque aún no han sido localizadas. Dado que puede mejorar una magia de primer círculo a una de tercer círculo, las piedras Génesis son codiciadas tanto por caballeros como por magos. Sir Sander recuerda que una de las piedras Génesis está oculta en el corazón del bosque de las criaturas negras. Joshua apenas podía ver en la oscuridad. Al obtener la piedra Génesis, el conde podría aprovechar su abrumador poder. El legendario héroe de la lanza se preguntó si debía seguir avanzando para llegar a la parte más profunda del bosque, ya que había entrado hace una hora y sentía que la piedra estaba muy cerca. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Joshua se sorprendió al ver aparecer un ogro negro. El conde rápidamente se escondió del feroz monstruo. El ogro negro bloqueaba el camino hacia la parte más profunda del bosque. Según el conde, la bestia no se veía afectada por la mayoría de las magias de bajo nivel y se necesita ser al menos de rango B para enfrentarlo, pero había un rayo de esperanza. Los ogros negros cazan solos. Si el conde lograba canalizar sus diferentes energías en su lanza, podría acabar rápidamente con el feroz monstruo. Joshua optó por decapitar al ogro negro de un solo golpe usando un salto, ya que podía detectarlo en un radio de 10 metros. De repente, la luna roja apareció detrás de las nubes. El ogro negro dejó escapar un rugido salvaje e imponente. La presión inusual del rugido de la bestia motivó más al conde para matarlo de un solo golpe. De repente, el ogro negro atacó al confundido segundo hijo. Joshua tuvo que esquivar el golpe para salvar su vida. El joven esquivó el golpe destructivo que destrozó el suelo. Joshua estaba haciendo todo lo posible para mantenerse al día. El chico evitó la pisada de la feroz bestia. El legendario lancero no tuvo más remedio que retroceder. Sir Sander tuvo que esconderse, ya que no podía desafiar al ogro negro bajo la luna roja sin perder la vida. Joshua se escondió detrás de un árbol. Para que el ogro negro continuara su camino, el chico tuvo que ocultar su presencia. El lancero tuvo que recurrir a la técnica que aprendió de su amigo, el rey asesino, a pesar de no tener entrenamiento. Uno debe contener la respiración, ignorar su entorno y convertirse en uno con el ambiente al aprovechar el mana como una cobertura para el cuerpo en lugar de apuntarlo a un solo objetivo. Joshua observó en silencio. El ogro negro ahora estaba muy cerca del joven. La bestia confundida siguió su camino. Joshua se alegró de que su truco hubiera funcionado. Así, el lancero siguió avanzando hacia el centro del bosque. El segundo hijo tuvo que llegar a la parte más profunda del bosque en ese estado de mana a pesar de las dificultades físicas. De repente, la rama en la que aterrizó se rompió. Así, el conde cayó al suelo. Joshua se preguntó cómo había caído de espaldas. El lancero fue encontrado por un monstruo. Sir Sander asumió que estaba condenado cuando una horda de kobolds salió de detrás de los arbustos. Los kobolds sedientos de sangre atacaron al joven. Joshua se preguntó si esta situación en realidad le beneficiaba, ya que quería probar algo. Los monstruos atacaron al chico desde múltiples direcciones. El héroe comenzó a girar su lanza. Joshua usó Gast, la segunda forma de la etapa 2 de la lanza mágica, para acabar con las bestias. Todos los monstruos fueron lanzados al aire. El lancero derrotó con éxito a la horda de bestias. Los monstruos ya no podían continuar la pelea. Joshua puso toda su energía en esta técnica. El conde ya no podía soportarlo más. Finalmente, el joven agotado detuvo su Gast. Joshua asumió erróneamente que había dominado la etapa 2 de la lanza mágica y dedujo que su cuerpo joven limitaba su potencial, ya que no podía usar el 50% de su poder original. Dado que los monstruos pronto llegarían al campamento de los caballeros, el segundo hijo tenía que seguir avanzando, juzgando por sus movimientos. Viendo la situación, Joshua entendió cuán crucial era el tiempo que le quedaba para reclamar la piedra Génesis y reunirse con sus aliados lo antes posible. Los caballeros patrullaban bajo la luna roja en el campamento militar. Uno de los guardias escuchó un sonido proveniente de los arbustos. De repente, el hombre alertó a sus compañeros mientras era atacado por un kobold. Los monstruos atraparon a uno de los guardias mientras otro señalaba al resto para prepararse para el combate. La pelea entre las fuerzas del duque Agnus y los monstruos del bosque de las criaturas negras acababa de comenzar. Uno de los kobolds estaba estacionado detrás de un árbol. El monstruo observaba la batalla desde lejos mientras escuchaba a los caballeros pelear. Los kobolds y muchos otros monstruos esperaban fuera del campamento de los caballeros. Una hoja llena de mana estaba a punto de chocar con una regular. El primogénito cortó a un kobold usando sus poderes. El segundo monstruo intentó atacar al adolescente por detrás, pero Babel fácilmente dominó a la bestia. Caín también estaba dando lo mejor de sí en esta batalla. El caballero carmesí azotó al kobold con facilidad. Babel observó cómo el joven caballero atravesaba fácilmente las filas de kobolds. El primogénito se preguntó sobre la identidad de Caín, ya que era de nivel C o superior, y se
sorprendió al ver un recurso tan fuerte en las filas de los caballeros carmesí. De repente, un grito fuerte llamó la atención de ambos, caballero y conde. Más bestias comenzaron a asaltar el campamento de los caballeros. Los guerreros se asustaron al ver la siguiente oleada. Los caballeros comenzaron a temblar ante el número de monstruos, mientras uno de ellos sugería escapar. Pero Chifón afirmó que castigaría a cualquiera de sus subordinados que abandonara el campo de batalla y les ordenó formar una muralla. El capitán de los caballeros carmesí ordenó a sus fuerzas que se prepararan para el combate. Después de escuchar esto, los guerreros estaban listos para la confrontación. Las bestias cargaron contra los humanos. Así, ambos bandos se enfrentaron. El conde estaba cortando las hordas de bestias. Caín también estaba haciendo su mejor esfuerzo. Chifón decidió atacar con una hoja llena de mana. Muchas de las fuerzas enemigas fueron derrotadas por el golpe del capitán de los caballeros que destrozó el suelo. Algo llamó la atención del hombre de negro. Después de ver la oleada que se aproximaba, Chifón afirmó que el número de enemigos era mucho mayor de lo previsto. Esto se debe a que la luna roja estaba programada para brillar mañana a medianoche. Un ogro negro apareció. Chifón se alarmó por el rugido detrás de él. El capitán de los caballeros estaba ahora cara a cara con el ogro negro. El momento era miserable, ya que Chifón era el único caballero presente con un rango superior al B. Chifón no tuvo más remedio que intentar matar a la enorme criatura. En un abrir y cerrar de ojos, el arma de la bestia estaba a unos centímetros del caballero. Chifón fue lanzado al suelo por el ogro negro. El preocupado Babel observó cómo el capitán de los caballeros carmesí fue derrotado con facilidad. Babel y los demás no tuvieron otra opción que retirarse. El primer caballero afirmó que estarían muertos si los atrapaban, mientras que el segundo se quejaba del número de kobolds, y el tercero quería escapar hacia la retaguardia. El capitán de los caballeros no entendía su derrota y se preguntaba si la enorme bestia había ganado agilidad por el efecto de la luna roja. Una armadura brillante afirmó que los caballeros no debían perder su formación. Chifón se sintió aliviado al ver al duque, quien se encargaría del asunto. Aden Bonagnus comenzó a caminar hacia las fuerzas enemigas. Un número aterrador de monstruos cargó contra el noble. Una mirada relajada llenó los ojos del hombre. El duque cortó con facilidad al primer monstruo. El maestro ahora se estaba poniendo serio. Con un solo golpe de su espada, todos sus atacantes fueron lanzados al aire. El segundo golpe fue incluso más fuerte que el primero. Solo un suelo destrozado quedó de los monstruos derrotados. Los kobolds, atónitos, estaban aterrorizados por el poder que acababan de presenciar. Chifón se asombró de cómo su maestro desintegró a cientos de monstruos con facilidad. Ese inmenso poder pertenecía al duque Agnus, una de las 9 estrellas del continente. Alguien estaba caminando en medio del humo. El joven conde había derrotado a muchos kobolds. El chico llegó al borde de un agujero. Joshua había encontrado a Bronto. Rayos comenzaron a salir del enorme agujero frente al héroe. La piedra Génesis finalmente fue localizada. El duque Agnus arrasó con la mayor parte del campo de batalla. El noble mantuvo una composición fuerte y relajada incluso en la batalla. El inmenso poder de su padre dejó a Babel temblando de asombro. Vigo afirmó al conde que ese era el poder de su padre, un poder que algún día él igualaría, ya que era su hijo. Según el vizconde, es natural que el joven e inexperto Babel se sienta impactado por tal demostración de mana en esta feroz batalla. Vigo luego recordó algo importante. El vizconde se acercó al capitán de los caballeros, preguntando enojado por cierto chico, lo que confundió al hombre de negro. Vigo se refería al hijo de la segunda esposa. Chifón afirmó que el segundo hijo no estaba por ninguna parte, así que el noble gordo especuló que había escapado por temor a su vida y lo culpó por su humilde origen. Los soldados comenzaron a hablar del niño fugitivo, afirmando que no era como su hermano mayor y que era un desperdicio de la sangre de Agnus. Pero el duque se enfadó con ellos por perder la concentración cuando sus combates aún no habían terminado. Los caballeros apenas pudieron soportar la presión de su señor enfurecido. Babel infundió mana en su espada. El primogénito cargó de frente para reclamar la gloria de su casa. Los caballeros también decidieron lanzar un ataque. Todos se motivaron para unirse al asalto con el primer conde. Al ver esto, las fuerzas enemigas no tuvieron más opción que correr por sus vidas. Este espectáculo complació a uno de los caballeros carmesí, quien afirmó que los monstruos perecerían antes de llegar al bosque. De repente, las fuerzas enemigas que huían fueron lanzadas al aire. Los caballeros también se sorprendieron. Un gran número de ogros negros llegó a la escena, lo que sorprendió a las fuerzas del duque. Las enormes bestias dejaron escapar un rugido aterrador. Al ver a los ogros negros, los caballeros no tuvieron más opción que huir. Los otros monstruos se sintieron motivados por la presencia de las bestias y reiniciaron su ataque. Los caballeros tuvieron que pelear con los kobolds una vez más. Monstruos y guerreros fueron derrotados por un solo ataque del ogro negro, pero los caballeros insistieron en pelear. Chifón se dio cuenta de que los numerosos ogros negros hacían su tarea aún más difícil. De repente, un aura familiar llamó la atención del capitán de los caballeros. Joshua ahora estaba posicionado en el aire, listo para atacar desde arriba. La cabeza del monstruo fue golpeada por el rayo del conde. El ataque de rayo del joven mató a la terrible bestia. Vigo y Chifón no podían creer lo que veían. El padre se sintió impresionado por su hijo. El conde aterrizó en el suelo. Sir Sander finalmente se unió a la batalla. Chifón estaba asombrado de que un niño de 9 años hubiera derribado a un ogro negro de un solo golpe bajo la luna roja. Joshua logró esta hazaña siendo de rango C, pero el vizconde no lo creyó y acusó al chico de usar trucos para engañarlos, afirmando que solo atacó a la bestia en el momento perfecto después de permanecer oculto. Vigo afirmó que fue el padre del chico quien eliminó a la criatura de un solo golpe. El vizconde ordenó a sus caballeros, quienes coincidieron con su señor en que el rango C solo tuvo suerte con su timín, ya que solo un rango B podría derrotar al ogro negro, que ayudaran al duque. Los caballeros de la cargaron para luchar junto al duque Agnus.
Joshua no quería ser subestimado más, ya que esto dañaba su ego. El segundo hijo decidió demostrar sus poderes, incluso si su joven cuerpo no podía soportarlo. Si lo peor ocurría, el padre rescataría a su hijo. Los caballeros se desesperaron al ver una horda completa de los monstruos más fuertes del bosque de las criaturas negras. Los caballeros se confundieron cuando el segundo hijo les pidió que se apartaran o se quedarían atrapados en su ataque. Relámpagos comenzaron a salir de la lanza del héroe. Aunque era muy compatible con la piedra Génesis, el chico no estaba seguro de cuánto de la habilidad podría soportar su cuerpo. El conde saltó sobre dos ogros negros. Joshua lanzó rayo de viento sobre las dos bestias gigantes. Relámpagos llenaron el cielo. Ambas criaturas colosales fueron derribadas por la explosión. Así, el joven derrotó a dos ogros negros. Joshua estaba exhausto después de lanzar rayo de viento. Vigo cayó de rodillas, incrédulo. Los caballeros de la quedaron asombrados al ver cómo el rango C derrotaba a las bestias, que solo podían ser igualadas por una aura de espada de rango B o superior en un solo ataque, y se preguntaron sobre su mana elemental. Los hombres comenzaron a preguntarse si el joven era un espadachín mágico. El duque Agnus se sorprendió al ver a su hijo menor aún de pie y asumió que no quería mostrar vulnerabilidad ante los demás. El mago se acercó a su maestro para expresar lo notable que era su hijo, así que le pidió a Armand que expresara su opinión sobre el chico, pero no pudo explicarlo en términos de rangos de caballero. El mago Armand lo definió como un monstruo que impactaría el continente, viendo cómo usó el raro don de los dioses, la doble invocación de dos hechizos que requiere un maestro de tercer círculo o superior. Pero antes de que el mago pudiera terminar su oración, el duque de repente corrió en una dirección determinada. Joshua había usado todo su poder. El pequeño cuerpo del chico no pudo soportarlo más. Mientras el joven empezaba a perder la conciencia, un ogro negro estaba listo para aplastar al conde. El puño de la bestia proyectaba una sombra sobre el caballero desmoronado, pero el duque llegó justo a tiempo para evitar que el chico cayera y para hacer estallar al monstruo en pedazos. El duque Agnus logró salvar a su hijo menor con éxito. Con eso, el pequeño héroe sucumbió pacíficamente al agotamiento. El duque vaporizó al monstruo en menos de un segundo. El padre pudo salvar a su hijo en el último momento. Joshua se sintió feliz con esta protección. El chico apenas podía mantener los ojos abiertos. Finalmente, el conde sucumbió al agotamiento. Joshua abrió los ojos para ver un edificio en llamas con gente en su interior. El lugar en cuestión era la mansión del duque Agnus. Esta visión confundió al conde. El chico observó el caos y se preguntó si era solo su imaginación. Esta escena era demasiado realista para que fuera un simple sueño. Una figura con una espada gigante salía de las llamas. Al ver la espada en su mano, la gente asumió que era Adenbon Agnus. La figura misteriosa resultó ser el primogénito. Joshua se preguntó por qué estaba presenciando la caída de los Agnus que ocurriría aproximadamente una década en el futuro. El conde estaba confundido por esta visión. Joshua concluyó que estaba teniendo un sueño precognitivo causado por la piedra Génesis. Es muy posible que el poder del Bronto causara este sueño, demostrando que incluso los magos de la Gran Torre Mágica no lograron comprender por completo el poder de las piedras Génesis. De repente, un viento misterioso llenó el aire. Babel gritó mientras su pecho era cortado en el aire. A pesar del dolor, el conde logró aterrizar de pie. Babel y la dama frente a él tuvieron una conversación incomprensible. La mujer en cuestión no era otra que Ava. Joshua se sorprendió al ver a la hija del vizconde y al león marino de viento, un espíritu de clase alta, en su sueño. Al principio, Sir Sander no recordaba a Anna, pero la visión del espíritu de clase alta confirmó su identidad, y se sorprendió al saber que tal conflicto ocurrió entre ella y su familia. Según Joshua, la aparición de la sabia significaba que su instructor también estaba presente. El conde se molestó al no poder escuchar bien su conversación. El joven irritado sintió que estaba bajo un hechizo de silencio. De repente, una figura comenzó a formarse a partir del viento mágico. El hombre misterioso estaba hablando con el Babel mayor. Aunque Sir Sander no pudo ver ni escuchar bien la figura, estaba seguro de su identidad. De repente, la imagen de Babel le pidió al hombre que dejara de hablar. El primer conde, ya maduro, afirmó que su casa no sería vencida por una mera organización mixta. La figura misteriosa parecía haber respondido al hermano mayor. El león marino de viento cargó entonces contra el Babel maduro con sus garras. El primer conde fue cortado por la bestia astral. Así, Babel fue derrotado por Ava y su maestro. El viento mágico alrededor del hombre misterioso comenzó a desaparecer. El rostro del maestro de Ava finalmente se reveló. Joshua se enfureció al reconocer al hombre misterioso. De repente, un destello de luz llenó el sueño del chico. El legendario lancero despertó de repente gritando el nombre Draxia Belgrace. Joshua se encontró en una habitación lujosa. El usuario de Bronto estaba seguro de que acababa de experimentar un sueño precognitivo. El chico se preguntó cuánto tiempo había estado durmiendo. De repente, un dolor golpeó al conde mientras intentaba levantarse. El frágil cuerpo del chico aún no podía soportar su poder. Joshua había logrado dominar la segunda etapa de la lanza mágica. Esta etapa era equivalente al pico del rango C, y si el conde usara el mismo poder que usó contra las criaturas del bosque, podría enfrentarse al más débil de los rango B. Esta mejora se debe a la piedra Génesis con los poderes de rayo, que también podría ser la causa del sueño precognitivo que el héroe de la lanza acababa de tener. Joshua necesitaba investigar más sobre el Bronto. El segundo hijo se sobresaltó al ver a su padre sentado en su ventana, expresando su fascinación. El duque comenzó a hablar sobre la luna roja,
que recientemente parecía estar a punto de traer caos al mundo. El duque Agnus continuó elogiando la magnífica luz que ahora emitía la luna. Joshua estuvo de acuerdo con su padre. El duque le explicó a su conde que irían a la academia después de regresar al ducado de Agnus. Aden le recordó al chico que debía ocultar su identidad pretendiendo ser el único hijo del destronado vizcondado Frederick. El conde de Agnus debía hacerse pasar por alguien desesperado por restaurar su vizcondado a su antigua gloria. Joshua aceptó estas condiciones. El joven decidió abrazar su identidad falsa para evitar llamar la atención y quería centrarse en restaurar su antiguo esplendor. Pero el duque tenía más de qué hablar. El duque no estaba seguro de si su hijo estaba sonámbulo, pero mencionó un nombre que llamó su atención. Aden von Agnus preguntó a Sir Sander sobre el nombre maldito de Draxia Belgrace. El conde pensó detenidamente en la mejor respuesta que podía dar. Un silencio entre padre e hijo llenó la habitación, pero el duque decidió dejar el tema. El duque Agnus afirmó que Joshua debería centrarse en descansar bien, ya que se dirigirían a su mansión mañana. El chico no pronunció una palabra en respuesta. La luz de la luna tardía brillaba sobre el castillo de Lac. Se le preguntó al capitán de los caballeros carmesí si la duquesa estaba al tanto del asunto en la sala secreta del castillo de Lac. Chiffon confirmó al vizconde que Lady Vanessa estaba bien informada, lo que lo intrigó, ya que no actuó para proteger el estatus de su hijo como sucesor del duque. El capitán de los caballeros explicó que la duquesa no tuvo tiempo de actuar, ya que hasta hace poco el segundo hijo era un mozo de establos y nadie conocía su gran potencial. Vigo no creía que el segundo hijo despertara su potencial por sí solo, como dijo Chiffon, y lo comparó con su excepcional hermano mayor. El mayor talento del imperio solo obtuvo su rango siguiendo un entrenamiento riguroso bajo una de las 9 estrellas del continente y la educación sistemática de su ducado desde que era un infante. Sin embargo, el segundo hijo no recibió ningún entrenamiento o enseñanza, pero logró derrotar a un ogro negro con un rendimiento superior al rango C, así que Vigo le preguntó a Chiffon si algún otro de rango C podría replicar esta hazaña. El capitán de los caballeros afirmó que nadie del mismo rango podría hacerlo, por lo que los caballeros especulaban que el conde era un espadachín mágico. Como el vizconde no creía que el rival de Babel fuera un espadachín mágico, afirmó que el otro escenario era más probable, lo que intrigó al capitán de los caballeros. Vigo explicó que hacer un trato con un demonio de alto rango era la mejor manera de justificar el inmenso poder acumulado por el chico, pero Chiffon negó esta posibilidad, ya que su maestro y los caballeros imperiales aceptaron al segundo hijo, y ni él ni ellos detectaron rastros de magia demoníaca. El vizconde interrumpió al capitán de los caballeros y lo llamó molesto, afirmando que no les interesaba si el chico realmente había hecho un trato con un demonio, lo cual Chiffon no entendió. De repente, una sonrisa maliciosa decoró su rostro cuando finalmente comprendió lo que el vizconde había planeado para el legendario héroe de la lanza. Afortunadamente para ellos, el joven con habilidades avanzadas intentó inmaduramente demostrarlas, así que Vigo planeó mostrarle cuánto de una amenaza para sí mismo era su talento. Chiffon preguntó al hombre sobre su plan de acción, y el noble gordo afirmó que observaría al joven conde, y afortunadamente para él, Ana planeaba asistir a la academia este año, al igual que Joshua. Chiffon estuvo de acuerdo en que eso ayudaría a recopilar información, y el vizconde afirmó que debería observar el asunto mientras cumplía con su deber, ya que Joshua se convertiría en un problema si apuntaba al trono. El capitán de los caballeros, en quien Vigo confiaba, afirmó que resolvería el problema antes de que pudiera ocurrir. El hombre de negro observó cómo el vizconde del territorio de Lac abandonaba la sala. Chiffon comenzó a pensar en los seres demoníacos. Ahora era de mañana, con Lady Cheryl en el balcón de la mansión de Agnus. Cox llegó corriendo hacia la intrigada jovencita con un mensaje importante. El conde informó a su señora que el segundo hijo había terminado su misión en el bosque de las criaturas negras y regresaría a casa hoy con un gran banquete esperándolo a él y a los demás. Lady Cheryl se mostró indiferente a esta noticia. El conde se sorprendió al ver que la chica no se emocionaba cuando esperaba que estuviera encantada, pero su señora estaba confundida, ya que él nunca se había complacido al ver a Joshua. Cox, que antes veía al chico como el hijo de una concubina, ahora lo veía como el usuario de mana más joven de todo el continente y afirmó que Fonte no se había beneficiado mucho del dinero y el nombre. Lady Cheryl le preguntó al vasallo qué tenía en mente, y él le preguntó si estaba al tanto del motivo de su presencia en el ducado de Agnus. La chica estaba parcialmente segura de que estaba relacionado con el rey mercenario, quien estaba aliado con la casa de Cromwell, lo que explicaba por qué su padre le dio su mano al primer conde de Agnus. Bavariante, el rey mercenario, fue el primer maestro de espada plebeyo en alcanzar el nivel de rango y una figura importante que estaba en la cima del dominio del hacha. El hombre que unió a todos los mercenarios que no tenían apegos era el rey mercenario, parte de los 12 superhumanos que podrían competir por un puesto entre las 9 estrellas en cualquier momento que quisieran. El problema era que Bavariante secretamente apoyaba al conde Cromwell, quien era el más rico de Avalon después de Fonte, por lo que la lucha entre ellos era inevitable, y ahora estaban a punto de entrar en una guerra territorial. Si el rumor resultaba ser legítimo, la casa de Fonte estaría condenada, ya que no podían compartir sus conflictos con forasteros, según Lady Cheryl. Cox afirmó que ambas casas mercantiles eran muy sensibles a los rumores, especialmente aquel sobre la guerra territorial. Las casas que buscan beneficios comerciales actuarían en la discreta y sin razón guerra territorial que Avalon había desechado, por lo que la familia
distancia más rápida sería la que ganara. Cheryl dijo que Cox se refería a los superhumanos como aquellos que no se compran, lo que explica por qué su padre quería casarla con Babel para hacer del duque un aliado, lo cual él aseguró. Ahora que conoce la verdad, la joven dama se sintió incómoda a pesar de admirar a las personas fuertes. El conde se confundió, ya que su reacción normal sería destacar que ella era el factor clave del plan. Cuando Lady Cheryl preguntó si podía solicitar la ayuda del duque Agnus, el vasallo lo negó, afirmando que él no era como el rey mercenario. La chica era demasiado joven para comprender cómo el orgullo de un aristócrata era lo más sagrado para él, incluso si eso llevaba a la caída de uno de los 5 ducados, por lo que su casa decidió no pedir ayuda a menos que fuera crucial. Cuando la dama le preguntó al vasallo si compartía esa forma de pensar, él respondió que al menos elegiría su casa sobre su ego, lo cual ella entendió. Cox confesó que no quería ver a la pequeña sacrificada por el bien de su ducado y sabía que, a pesar de actuar indiferente, su corazón no pertenecía al primer conde. Pero como vasallo, no podía ignorar sus problemas, pero deseaba que la dama tuviera una interacción honesta con Joshua, ya que se comportaba de manera diferente a su alrededor en comparación con su hermano mayor. Estas palabras tocaron el corazón de la joven dama. Cox se disculpó, ya que solo quería a Joshua de su lado, y pidió a Cheryl que lo ignorara, pero ella solicitó una comida con él en el momento perfecto, ya que se reunirían antes de que ella se fuera. El conde se alegró y aceptó felizmente la solicitud de su señora. Con eso, Cox se retiró, afirmando que pronto regresaría con buenas noticias, por lo que la dama le agradeció por sus esfuerzos. Lady Cheryl suspiró después de que el hombre se fue. La joven noble se preguntó si todo saldría bien. Esa noche, muchos fuegos artificiales llenaron el cielo nocturno del ducado de Agnus. Los caballeros carmesí finalmente regresaron de las tierras de Lac, y en esa ocasión, se preparó el primer banquete en mucho tiempo en la mansión de Agnus. Joshua pasó junto a un grupo de caballeros que elogiaban sus hazañas. Cain le preguntó a su señor, quién era el centro de atención, si se le permitía abandonar las festividades. El chico enfatizó la palabra, señor, afirmando que alguien haría un gran alarde de eso al escucharla. Pero el caballero afirmó que, después del incidente en el bosque de las criaturas negras, estaba serio en cuanto a hacer del segundo hijo su maestro. El lancero le recordó al caballero que tenía el derecho de rechazar su juramento, pero Cain afirmó que su futuro señor sería lo suficientemente sabio como para mantener a un subordinado que algún día se convertiría en un maestro. Joshua afirmó que el joven caballero era más audaz de lo esperado, lo cual tomó como un cumplido. El segundo hijo despidió a su subordinado, ya que deseaba ir a descansar a su habitación. Cain le deseó un buen descanso al chico y afirmó que estaba siendo honesto. El caballero afirmó que Joshua tenía mucho que enseñarle, además de sus habilidades fenomenales, y que sería un honor llamarlo su señor. Joshua declaró que consideraría la oferta. Con eso, Cain se disculpó y pidió al chico que lo llamara si lo necesitaba. En su vida pasada, muchas personas querían convertirse en subordinados de Sir Sander, pero él lo rechazó cortésmente a todos. Como había jurado convertirse en la espada del traidor en su vida pasada, rechazó a cada subordinado por temor a que su amigo comenzara a desconfiar de él. El lancero rechazó a todos por el bien de César, y el dolor de la traición aún está grabado en su memoria. Joshua recordó a su padre preguntándole sobre Draxia Belgrace, quien participó en su asesinato junto con su amigo más antiguo, César. El conde fue bruscamente devuelto a la realidad por alguien que lo llamaba. El anciano le preguntó si debía llamar a un médico para el joven amo si se sentía mal, pero él lo rechazó y le pidió que continuara su camino. Joshua fue informado por el anciano de una comida preparada para él, donde todos estaban esperando su llegada, pero le informó al hombre que ya había rechazado para poder descansar en su habitación. El anciano afirmó que esta cena, en la que estaría presente Lady Lucía, fue preparada por Lady Vanessa y no era parte del banquete. Al escuchar esto, una mirada feroz llenó los ojos del segundo hijo. El joven abrió repentinamente la puerta. Chiffon, junto con la madre y la madrastra del chico, esperaban su llegada. Lady Lucía estaba encantada por la presencia de su hijo. El legendario héroe de la lanza también se alegró de ver a su madre. Lady Vanessa le dijo al hijo de su esposo que entrara y afirmó que sería la primera vez que se verían. Chiffon afirmó que el conde debía comportarse adecuadamente frente a Lady Vanessa, pero algo parecía haber llamado su atención. Los ojos de Joshua estaban llenos de odio y furia. El capitán de los caballeros carmesí se sintió alarmado al recibir tal mirada. Lucía afirmó que su hijo debía saludar adecuadamente a la duquesa. Joshua se presentó como parte de la casa Agnus. Lady Vanessa no estaba contenta con que el hijo de su esposo usara el nombre de la familia. La duquesa decidió mantener la calma, ya que era su última interacción, y afirmó que estaba ansiosa, ya que ella y el conde no se habían presentado adecuadamente, aunque él pronto se iría a Cádiz. Lucía se confundió, así que Lady Vanessa afirmó que no estaba al tanto de las últimas noticias. Chiffon informó a la madre que su hijo, quien recientemente se convirtió en caballero de rango C, iría con su padre a la capital para asistir a su academia. Lady Lucía se alegró mucho por su pequeño caballero. La duquesa afirmó que esta cena era para honrar las proezas del chico y se disculpó por haberlo descuidado a él y a su madre durante tanto tiempo, esperando olvidar cualquier discordia entre ellos. Pero Lady Lucía le aseguró que no guardaba ningún rencor hacia la duquesa. Lady Vanessa fingió sentirse aliviada y ordenó que se sirviera la comida. Muchos sirvientes entraron en la sala, cada uno con un plato diferente. Joshua examinó la comida desde la distancia. Así, el joven adivinó el plan de la duquesa. El conde tuvo que sentarse cuando los mayordomos finalmente terminaron de poner la mesa. Lady Lucía afirmó que su hijo debía comportarse bien con la duquesa, quien afirmó que esta
comida preparada en su honor los hacía sentir incómodos. Pero la madre de Joshua lo negó, lo cual alivió a la duquesa, que temía ser despreciada por la mujer. Lady Vanessa afirmó que deseaba formar un vínculo con Lucía y su hijo. La madre de Joshua agradeció a la madre de Babel por la gran comida que tenían delante. Después de eso, la dama les deseó a ambos buen provecho. Lucía comenzó felizmente a cortar un trozo de su filete. La mujer estaba a punto de ingerir la comida de la duquesa. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Lady Vanessa al ver a Lady Lucía a punto de probar la comida. De repente, Joshua se levantó para pedir perdón a la duquesa. Joshua se disculpó con su supuesta tía por no haberla saludado adecuadamente antes, a pesar de que ella mostró gran afecto hacia él y su madre. La duquesa afirmó que no era necesario disculparse y deseó que el conde siguiera disfrutando de su cena. Joshua afirmó que solo podría aceptar tal amabilidad una vez, incluso si la duquesa había preparado la cena en su honor, lo que confundió a su madre. El conde afirmó ante Lady Lucía que Lady Vanessa estaba mostrando demasiado afecto hasta el punto de que la mayoría de los platos estaban de su lado de la mesa. La madre del héroe finalmente entendió el punto de su joven hijo. Mientras pensaba en las numerosas veces que se había enfrentado a la muerte, Sir Sander afirmó que le gustaría que todos disfrutaran de las delicias juntos una última vez antes de partir a la capital. La muerte por envenenamiento era un destino que Joshua había enfrentado muchas veces, por lo que pudo darse cuenta de que su comida estaba envenenada y estaba seguro del uso de Ponderosa, un astuto pino venenoso difícil de rastrear. El joven afirmó que todos deberían estar disfrutando de su primera cena juntos, pero la duquesa usó su dieta como excusa y afirmó que solo quería cuidar de él y de su madre. El chico afirmó que su tía no necesitaba seguir una dieta estricta, ya que ya era un ícono de belleza, así que ella le agradeció el cumplido. Lady Vanessa sospechaba que el chico, que había ocultado sus habilidades durante mucho tiempo, sabía sobre el pino venenoso y que algún día se convertiría en el centro de atención. Al ver que dudaba, el chico preguntó si la comida estaba envenenada, como una supuesta broma. Esto provocó que Chiffon comenzara a gritarle al segundo hijo por hacer una broma insolente frente a Lady Vanessa. Con odio en sus ojos, el conde afirmó que solo el capitán de los caballeros mostraba insolencia hacia él, el hijo del duque. Chiffon pensó en la mirada sedienta de sangre que el conde le había dado desde que entró en la sala y se sorprendió al ver que un rango C pudiera manifestar tal sed de sangre. El joven se dirigió a la esposa de su padre, basándose en la reacción del capitán de los caballeros, le preguntó si su comida y la de su madre estaban realmente envenenadas. Lady Vanessa se enfureció al ver que el chico había descubierto su plan. Chiffon desenfundó su arma, afirmando que tenía que actuar contra el chico a pesar de ser hijo del duque, y dijo que, según las leyes imperiales, insultar a un aristócrata era castigado con la muerte. Mientras invocaba a Luquía, el segundo hijo señaló la audacia del capitán de los caballeros al apuntarle con su arma. Con una mirada feroz, el conde afirmó que no perdonaría la Ponderosa en su comida. Chiffon notó que el aura del chico estaba más cerca de un rango B que de un rango C, y además de su asombroso crecimiento, poseía un arma mágica con magia espacial. El capitán de los caballeros no pudo retroceder después de desenvainar su espada y decidió eliminar a Joshua, ya que nadie sabía cuán fuerte podría llegar a ser realmente. De repente, su pelea fue interrumpida por una voz fuerte que preguntaba sobre la situación en el comedor. Alguien estaba leyendo un libro. Era el cuarto príncipe, sentado en un banco cerca de una pacífica fuente. El mago de la corte apareció frente al futuro traidor y lo saludó cortésmente, así que el príncipe preguntó sobre el motivo de su presencia. Evegrand sacó una carta proveniente de la casa de Agnus. César afirmó que Joshua había tomado una decisión y le preguntó al mago si había leído la carta, pero el hombre lo negó por cortesía y la entregó al príncipe tan pronto como fue recibida. Al abrir la carta, el príncipe comenzó a sonreír con inocencia y le preguntó al mago si pensaba que el conde de Agnus aceptaría su propuesta. Evegrand estaba seguro de que Joshua aceptaría, ya que todos los caballeros en Abelan aspiraban a convertirse en uno de los caballeros reales y sería una estupidez rechazarlo. El cuarto príncipe comenzó a leer la respuesta del segundo hijo. De repente, César comenzó a reírse. El mago de la corte se sorprendió al ver al príncipe más joven riendo de manera maníaca. El futuro traidor comenzó a romper el papel con ira. César estaba asombrado por la respuesta del conde. Finalmente, el príncipe reveló su verdadera naturaleza, que es dar like a este vídeo para ayudar a Yukicito a seguir trayendo obras como esta. Espero que les guste esta obra, hermanos. Pronto traeré más como esta. Hasta el próximo vídeo, cuídense chicos.